Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. La selección paraguaya sub-20 nos está sorprendiendo gratamente, ¿verdad, Dani y Federico? Desde el resultado, sí. Sí, de los resultados. Porque yo creo que desde el juego contra Perú me parece que puede ser un buen momento. No con la famosa de por allí si se pierde, es famoso los muchachos y ahora se creen, no. Lo que pasa es que para los que no vieron los partidos, el famoso cosechamos más de lo que se jugó. El sábado había analizado que el primer tiempo contra Colombia a mí me había gustado. Desaprovechamos la posibilidad de ya ponernos 2-0. No haberlo hecho y al recibir muy temprano el gol del empate, el segundo tiempo fue muy discreto y se aguantó, se salvó el punto. Contra Argentina también hubo una cuota de fortuna importante, pero ya hubo un esquema defensivo importante. Pero no es una táctica interesante la que... Sí, contra Argentina, por ejemplo, porque yo creo en los dos partidos, Bruno, los 90 minutos me pareció muy interesante el planteamiento de Paraguay. Mira que Argentina a tal punto que Mascherano, lógicamente criticado por su gente, pero dijo, fuimos superiores. Pero lo que voy es, sí, yo coincido, yo creo que Aldo planificó los dos primeros partidos para no perder. Era aguantemos y si se puede, y en ese primer tiempo contra Colombia estábamos a punto de ya liquidar el partido. Contra Argentina creo que se hizo algo similar y se logró el objetivo. Y yo creo que este 4 de 6. Por eso es un equipo que no luce demasiado, salvo lo de Matías Segovia. ¿Verdad? Matías Segovia tiene... es lo que nos falta en la selección mayor, porque yo lo que quiero, Federico y Dani, que me entiendan, es que esto quiero llevar un poco a la selección mayor, ¿verdad? Traspolar un poco de que siendo práctico y no siendo brillante, no jugando, porque Argentina realmente fue superior, eso hay que reconocer, pero nosotros no nos llevamos la victoria. O sea, estas son las cosas que nosotros esta tenemos la efectividad que le falta a la mayor, ¿verdad? Que muchas veces hasta es superior en algún momento al rival y le cuesta mucho ganar. Para mí el primer tiempo con Colombia fue bueno. Y si me preguntas, porque también lo dije y tengo que ser consecuente con lo que digo, para mí es una selección con pocas posibilidades. Yo veía, por ejemplo, quienes estaban en primera y comparaba con otros años y hay pocos jugadores que estén en primera. Es Gómez, Segovia que no se consolida, después muy pocos. Fíjate, Federico, que los dos cambios que hace Aldo para el partido contra Argentina en comparación a Colombia lo saca Diego Gómez, lo saca Sebastián Quintana. Sí. El futbolero de primera habrá dicho que ¿pero qué le pasa al técnico? Totalmente. Justo saca dos, pero más como Gómez había rendido en el primer tiempo. Sí. Frente a Colombia y más el grupo, ¿verdad? O sea, estaba todo medio pero por eso yo, por ejemplo, le doy el crédito a Aldo de que él planificó así también, porque estaba el hincha que decía, espera, tanto tiempo de trabajo y mira un poco lo que juega. Yo creo que la prioridad en los dos primeros partidos era no lleguemos muy condicionados, porque nosotros cerramos la participación en la quinta fecha contra Brasil. Entonces, claro, yo sí quiero ver algo más de juego contra Perú. Que ojalá llegue ya clasificado a Brasil. Sí. Ojalá sea así, porque es una buena planificación. Brasil le gana a Argentina y ya está medio adentro de Brasil. Claro. Argentina ahí. Porque nosotros tenemos que ganarle también a Perú. A Perú, claro. Para que tengan sentido los 4 puntos. Pero ¿sabes lo que va a ser famoso retroceso de vuelta? Pero igual vos te ubicás con 5 puntos en un grupo donde clasifican 3 y... O sea, vos no le dabas muchos créditos. No, porque revisaba la lista. Pero es que, Federico, desde el juego todavía la selección, si por ejemplo, a ver, Bruno, si contra Perú jugamos y ganamos como contra Argentina, yo me voy a quedar con un sabor amargo, ¿se entiende? Yo creo que se logró, mira, debutabas contra el anfitrión, después jugabas contra Argentina que llegaba fresco porque tenía fecha libre, la primera, y vos jugabas 48 horas después. Argentina con más refuerzo en la lista que había venido a lo de sur. Totalmente diferente. Sí, por eso digo. Todos los que vinieron acá no van a Colombia en relación a Argentina, Uruguay, Ecuador, selecciones a las cuales Paraguay se había enfrentado. Voy nomás es que yo creo que ya contra Perú y más con el colchón que logramos es para que se vea más juego. Un ejemplo, en Odesur y en la fase de preparación, Paraguay jugaba con Mati por una banda y Kevin Pereira por la otra, el chico de Talleres. En los dos partidos, Pereira entraba ya en los minutos finales cuando Mati Segovia ya no daba más. Y ya que lo citaste, porque Segovia es el diferente, porque él ya es distinto, pero esta selección también como que juega a
estar bien agrupado atrás y salir un poco rápido. La vez pasada cuando charlamos con el papá de Alan, también le marcábamos Will, que es el único 9-9 que ha llevado Aldo Bobadilla. Yo creo que Aldo tiene que buscarle para que Matías Segovia no se desgaste tanto en esa función defensiva y que se pueda potenciar lo que lo hace diferente allí arriba, o sea, arroparle mejor. Y yo creo que el partido contra Perú, si por ejemplo contra Perú empatamos pero jugando mejor, vos me dirás matemáticamente cómo incide. Yo creo que al haber hecho una buena cosecha en las primeras dos presentaciones, da para que el equipo dé riendas sueltas, pero yo comprendo, yo acepto y me parece plausible lo que fue la planificación, porque quieras o no, yo hacía un poco el cálculo. Esta es una generación que habrá visto de niño el único mundial de mayores. O sea, ni siquiera entra en el que no, pero Paraguay iba, no. O sea, Paraguay hace 10 años no va a un mundial en esta categoría. Paraguay hace 2 torneos que ni siquiera va al hexagonal. Entonces, la vara de la confianza estaba muy tocada. Entonces, desde ese lado, haber planificado. ¿De qué nos sirve jugar bien 20, 25 minutos y después que nos llenen la canasta? Argentina, por ejemplo, tuvo más la pelota. Es que Colombia y Argentina tuvieron mucho más tiempo. Bueno, y en la selección mayor, en la era Berizzo, nosotros también en ocasiones, en partidos importantes, eliminatorios, partidos de eliminatoria, teníamos la famosa posesión, ¿se acuerdan? La posesión, pero después hablábamos de la posesión ingenua, o sea, sin efecto. Claro, una posesión estéril, que no servía de nada. Sí, ¿verdad? el pasecito atrás, al costado, mientras el rival te esperaba y te salía con 5 tipos y te ganaba el partido. Porque era así, ¿verdad? Hoy el fútbol es así, esperar cuando no tenés la pelota y salir. Y Paraguay tiene eso contra Colombia, por ejemplo, fue así el primer tiempo. Colombia con su toque de siempre y Paraguay salía por los costados y conseguía situaciones de riesgo. El primer gol está claro un accidente, bueno, pero los accidentes también están dentro del fútbol, ¿verdad? Lo cierto es que esto es... Pensar que este es el chico que fue sparring en Qatar. Claro, el arquero, sí. Digo, esto es... son 3 semanas de competencia. Está claro que jugar bien siempre es lindo, ¿verdad? Auspicia, pero el tema de los resultados es muy importante. ¿Qué 4 tal se puntos. define esta selección? Y se defiende bien. O sea, ese es el fuerte de la selección sub-20. Y también estamos ligando, como se dice, dos un tiro centrales al palo de que va anticipo. hacia afuera y no hacia adentro y eso. Claro, esa jugada que fue verdad, increíble. Porque viste que estamos como que algunos te dicen, no, esta selección sí defiende bien. Esto es lo que nosotros necesitamos en la selección de mayores. ¿Verdad? Primero defender bien y después busquemos el resto. Claro, pero no, no es tanto así la ecuación. Es que las selecciones mayores tienen una carga ya, porque si vamos a la calidad de los defensores, yo no sé si estos chicos van a hacer la carrera de Gustavo Gómez, de Junior Alonso y compañía, ¿verdad? Flores, el de Libertad, que ya jugó un poco en primera, sí. Y después está el capitán Servina, el chico de Guaraní. Otra vez, claro. Guaraní, qué buena cantera que tiene, porque Olimpia el que llevó más jugadores, 7. Pero en el equipo titular... Lo determinante es... 4 titulares. A Will, porque los de Guaraní son determinantes. Tiene al zaguero, tiene al lateral izquierdo cantero que es interesante. Sí. Tiene se me fue Gauto, al volante tapón. Sí, que ya registra algún partido en primera también. Diego Gómez lesionado. Claro, por eso. Cara posterior muslo, dice, ¿no? Sí, acá está el muslo izquierdo. Sufrió una lesión en la cara posterior del muslo izquierdo. Y lo de Quintana fue táctico. De recuperación, dice. Sí, lo de Quintana fue táctico porque él entra ya en la recta final y el otro Mati Segovia. Pero... Por eso digo, en una semana jugar contra Colombia local, que aparte siempre tiene una buena sub-20. Sí. Argentina con todo lo que pudo traer, menos el chico del United. Perú, que uno dice, bueno, siempre van creciendo. Y Brasil era complicado. Yo por eso en la previa decía, y más cuando me puse a ver el equipo que preparaba para el debut y miraba los partidos en primera división, hay algunos que no jugaron, otros que no llegaron a los 5, y hacía una comparación de otros ciclos. Es más, fui extremista, me fui al de 2013, que fue uno de los mejores de los últimos tiempos, pero también fue al de 2015, que no clasificó porque también tenían en aquel momento jugadores de primera ya consumados, ¿verdad? Y acá hay malo o bien, hay un trabajo que se nota de Bobadilla, porque Paraguay, más allá de no tener mucha posesión, siempre dio la impresión de ser más equipo que Argentina, ¿verdad? De estar más, de saber más lo que quería, pero saber más los momentos. Federico, sí. Dani, hay un jugador de apellido Perrone
Este es el mismo de Vélez. Sí. El chico que ya está vendido. O sea, a este chico lo vendió en más de 8 millones de euros al Manchester City. Sí, sí. O sea, ante estos jugadores nosotros estamos jugando. Buonanotte Sí, que sí. tuvo una lesión importante, pero va a retornar hoy, decía la prensa argentina. Cayó mal Sí, y él generó tuvo, Sí, sí. cráneo y columna, estuvo un poco tocado, pero va a jugar hoy, tal de Real Madrid, y después el otro de River Boca, que hay una Yo, buena yo, yo a, lo competencia que, por ahí. a lo que vos habías desarrollado, Federico, Sí. yo voy nomás a que yo entiendo que todo sea resultadista, pero a lo que preguntaba al comienzo Bruno es, como ahora tenemos 4 de 6, tranquilamente pudimos haber tenido una cosecha peor, y allí iban a aparecer lo de siempre, hace trabajo, lo de inferiores, quiere... No, yo lo que vi es que Aldo Bobadilla planificó de una forma estos 2 partidos. El tema de la posesión, bien, gracias. El tema de un juego que te llene los ojos, bien, gracias. Es, agrupémonos bien atrás, mucha fuerza, mucho despliegue y buscarle a la banda que Mati Segovia aguante un poquito y alimente a Wilk. Ese era el plan. Y estos por edad habrán sido lo que le ganaron también en el Mundial de Brasil, porque ahí estaba Segovia, había varios, ¿se acuerdan la sub-17? ¿Sí? Que le da vuelta un 3-2, me acuerdo en O sea, que aquel mirando partido. El resumen tuvimos también otras ocasiones. Claro, claro, es que contra Colombia también. Contra Colombia, Contra el Colombia primer tiempo hay- merecimos ganar más Sí, de 2 a hay 0. un vuelco importante de Colombia en el segundo tiempo, pero después Paraguay se suelta y hasta puede ganar otra vez el partido que merecía ya un segundo gol en el primer tiempo. O sea, si vos me comparás esta selección con aquella que transó aquel empate con ¿quién era? Con Perú, que fue horrible, que después con la de Montevideo, que después fuimos Esa era la de 2015. y perdimos todos los partidos. Bueno, 2015, que tenía más jugadores de primera, esta es muy superior. Esa es la que Sergio Díaz estaba llorando en el banco. Claro, no, aquella selección no jugaba a nada, tenía problemas en el arco, ¿no? Esta es una selección bien armada, que está consiguiendo resultados muy importantes, repito, Colombia, local, Y qué bien. y Argentina, como vino, me parece 4 puntos O muy sea, buenos. yo lo que creo es que inyecta para la confianza. Yo espero que también igual que haya un salto de calidad en el juego, porque si no, Bruno, después eventualmente no va más en la hexagonal, va a decir, pero usted, no, yo No, voy pero nomás, la gente- pero yo voy nomás, el tema es que en la el gente juego tiene- todavía falta. La gente tiene el mismo sentir, porque la gente cuando miraba los partidos se habrá dicho, ¿y ese quién es? ¿Y ese otro quién es? Y me parece que tampoco, después que querían de lo que uno está hablando ahora, no estamos inflando ni un globo. Estamos hablando de una selección que no tenía mucho en el aspecto individual, jugadores con conocidos, hemos tenido. Y que Segovia está bien. haya salido aplaudido. Que Segovia, Por público Segovia local. está jugando, está haciendo su mejor fútbol Segovia ahora. Porque en Guaraní parece que siempre le falta algo, ¿verdad? O a lo mejor puede jugar con gente más grande. Lo que pasa es que acá Pero- se juega mucho más fuerte, mucho sí. más duro en otros campeonatos. No, pero claro, también, ¿verdad? Y también está mejor parado. Creo que el tema de estar unos metros más atrás y más al medio le hace bien al chico de Guaraní. Estamos con Nicolás Llano, director de las formativas del Club Guaraní. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto, buen día, buenas tardes para todos. Bueno, Nicolás, contanos un poco, jugadores de Guaraní en esta sub-20, principalmente en lo de Mati Segovia, que bueno, ya lo tenemos más como jugador ya de primera porque él viene jugando en primera división desde el año pasado, inclusive estuvo, si mal no recuerdo yo, él arrancó de titular versus Cerro Porteño, ¿verdad? En aquella final en cancha de Guaraní, muchacho. No recuerda, o Pero había entrado, había pero- jugado. Él entró en el segundo tiempo. Claro, Matías igual, yo creo que siempre Matías Segovia va a ser el tipo que decíamos, mira un poco qué grande le queda el short. Creo que era una sub-20 cuando él tenía 17 No, esa fue la años. sub-17 que No, yo hice referencia por recién. eso. La que le gana a Argentina. Por eso, La que porque- dirigía Gustavo Morini. porque ¿verdad? esa generación Sí. ya no es de esta sub-20, Sí. pero Mati quedó porque él era muy chico y siempre Claro, tenía y 15. No, y el pero de short hecho, parecía que le quedaba una bermuda. Con la era. camiseta Guaraní también decíamos, me pareció una Sí. criatura, ¿verdad? Ahora igual es chiquito, pero ahora como que Bueno, pero el talento que tiene. Por eso. Nicolás, es así, ¿verdad? Un poco el tema de Mati, vos que lo conocés mejor. Sí, Mati Segovia, para explicar un poco bien, es uno de los primeros chicos que sale del proyecto Identidad Guaraní, un proyecto social deportivo del club que está por todo el país, que tiene convenio con escuelas por todo el país. Bueno, también recalcar el trabajo que se hizo de la gente que estuvo anteriormente y está atrás de ese proyecto. Él vino a los 12 años al club, viene de Ciudad del Este, a través de este proyecto.
Vino un año a la escuela de fútbol y después hizo toda la formativa en el club. Mati es un chico que tiene muchísimo talento, siempre tuvo. O sea, y como saben, de repente chicos de su talla a veces tienen una pequeña discriminación o lo que sea por tener un crecimiento tardío, ¿verdad? Bueno, y a mí no me sorprende lo que está haciendo él hoy, porque él era así de los 12 años. Y bueno, la idea es que tiene que encontrar más entrenadores que le generen el contexto para que él pueda demostrar lo que es, ¿verdad? Y estoy muy contento por ello. Nicolás, además de Mati, que es el más conocido inclusive por hinchas de otros clubes, yo acá le decía a los muchachos, otro capítulo más de la cantera de Guaraní, porque ahí lo vemos a Servín, lo vemos a Gauto, lo vemos allí al lateral izquierdo, Cantero. O sea, del equipo titular, buena madera de lo que hay allí en la toldería, ¿eh? Sí, nosotros hay 5 chicos nuestros en la selección. Thiago Servín, el central zurdo. Sí. Alexis Cantero, el lateral izquierdo. Nelson Gauto, el volante central. Mati Segovia, que ya estoy dando. Y falta Leonardo Rolón, que estaba a préstamo en General Caballero de Mallorquín. El otro chico que estaba también. Está alterna entre la titular, a veces no. Él también es nuestro, de la cantera del club. Y por Matías Segovia ahora ya hubo llamados, hay mucho interés, está generando mucho ruido. ¿Cómo ves el panorama o realmente cuál es la información al respecto? La verdad que yo no estoy en esa parte del tema de los manejos de ofertas o no. Yo no manejo eso, pero sí, antes siempre hubo llamado y se preguntó por el chico, porque es un chico que tiene un talento especial, como se dice, y aparte es un chico muy aplicado también en el día a día, ¿no? Pero ese no es mi departamento, como si sea, yo estoy en la parte deportiva más que nada. Y bueno, estoy muy contento por estos 5 chicos y en general por la selección nuestra. Creo que todo el trabajo que se viene haciendo ahí, el profe Aldo, ese equipo y bueno, el presidente mismo, Robert, yo sé todo el enfoque que le están dando a la formación y que Paraguay pueda crecer, ¿verdad? Hay muchísimas cosas por hacer, y hay muchas cosas que se hicieron, este proyecto de nuevas formativas, porque me tocó estar de adentro también con el profe Javier Valdecanto y Carlos Ranalli y todo el equipo de Dula Martínez. Eso están trabajando para que realmente se hagan cambios muy grandes en la formación de los chicos, ¿verdad? Y necesitamos que los clubes también pongan de su parte, ¿verdad? Porque al final lo que estamos en el día a día son los clubes y no la selección, ¿verdad? La selección aprovecha y le da un toque a lo que hacemos nosotros los clubes en el día a día, ¿verdad? Gracias, Nicolás. Felicidades por el trabajo que estás haciendo, por todo lo que están haciendo ahí en Guaraní. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, saludos a todos y bueno, que sea un gran año para todos y para nuestro fútbol y ojalá que la sub-20 hoy pueda ganar de vuelta. Gracias, muy amable. Nicolás Llano, director de la formativa del Club Guaraní. Guaraní está dando que hablar con los jugadores que tienen la selección sub-20. Hoy a las 19, Paraguay juega frente a Perú. Cambio abrupto de tema relacionado a Cerro Porteño, sus partidos amistosos. Llenó, no le gustó a la gente. Juan Patiño, Juan José Zapac y Francisco Chiqui Arce, y el hincha opina de Cerro Porteño de los 2 partidos amistosos que jugó Cerro. Bueno, el más importante, ganó ganó Cerro Porteño 2-1 ante Oriente Petrolero. Vamos con las notas, por favor. Muy bien, la verdad que hicimos un gran trabajo, una gran preparación. Sabíamos que teníamos que tomar este partido como un partido oficial, ya que la próxima semana ya se nos presenta el partido oficial. Sabemos también que estamos en deuda con nuestra gente, con los directivos, con nosotros mismos, así es que tenemos que ponernos a punto, ponernos bien para que podamos conseguir un título este año. Llegada, sí, estamos esperando Chiquiarse. Lo que es obvio, ¿no? A ver si conseguimos la contratación de un zaguero más. Y si no aparece, Robert puede hacer eso tranquilamente, Beto puede jugar más improvisado, pero lo tenemos a Rodrigo ahí también. Como el año pasado tuvimos muchísimos inconvenientes como para tener saludable y a disposición a los pocos delanteros que teníamos.
Utilizamos a varios chicos en algunos momentos hasta para ir al banco. Pero en otros momentos de gran rendimiento del equipo, igual jugamos en teoría sin delanteros y convertimos mucho, atacamos mucho. Hoy vamos a tener más facilidad para optar, ¿no? Para recambio especialmente. Y vamos a poner a los que, no importa si son 2 delanteros, si 3 delanteros, al que esté mejor lo vamos a poner. A priori pareciera ser que vamos a arrancar con los 2 delanteros, ¿verdad? Sí, es un detalle importante lo que dijiste de la nacionalidad, ¿no? Nosotros tenemos ya, como pueden 5 en cancha y nosotros tenemos 7, ¿verdad? 7 hoy. Pero, o sea, yo en la paraguayo, presidente, ¿verdad? Pero intentamos con varios paraguayos, pero optaron algunos por seguir jugando en el extranjero, otros fueron a continuar jugando en Europa, entonces estamos en espera, ¿verdad? En alerta, pero no nos deja ni ansiosos ni preocupados. Uno seguro, pueden ser 2 Zapac. Pulpito, presidente, de su transferencia. Y bien, habíamos tenido un acuerdo con él de que si surgía una transferencia de un monto X, él se iba a ir. Esto fue parte del acuerdo de la renovación del contrato con Pulpito Duarte, que hace 3 años que todo el mundo lo quiere. Y ahora tuvimos que soltarlo, ¿verdad? Pero evidentemente no es fácil reemplazar un jugador bien complementado como él con este equipo de Cerro. Pero vamos a buscar la mejor forma, ya una tarea técnica más que nada, y estamos bien, estamos convencidos, vamos a tener un buen año. Es un comienzo que todavía nos muestra que falta fútbol. Pero bueno, ya empezaremos con el campeonato la semana que viene. Ninguno de los nombres que ha sonado, Héctor David Martínez, se habló de Jorge Moreno. No, lo que pasa es que yo no puedo hablar de nombre, no corresponde. Aparte de la cuestión está delegada, no puedo hablar de nombre. Lo único que le digo que se está haciendo, no nos preocupa el tema, nos estamos ocupando, y esto es así. Todavía falta mucho para el cierre de pase y tenemos tiempo suficiente, así que vamos a mantener la tranquilidad y ser lo más exigente posible con este plantel que tiene demasiado potencial. Así que rápido a cubrir las líneas, a complementarse bien, que el técnico pueda elegir lo mejor que tiene en la complementación del equipo para que este equipo muestre todo lo que tiene. Presidente, lo que se está hablando es defensor paraguayo, efectivamente, el central. Estamos viendo. Bueno, mucho delantero. El hincha opina. Cerro, buenísimo el partido, buenísimo. Si así continuamos, vamos a ganar. Se puede mover mejor la gente y esperemos salir campeón del planeta. Espectacular. Y va a mejorar más porque tiene muchos jugadores que promete. A los Ciclón como siempre, desde chicos son mi enfermedad. Excelente. Empezamos con el pie derecho. No gustó tanto, pero vamos a ver qué tal. Salieron pretemporada, esa gente va, con el tiempo vamos a salir mejor. Cerro es el mejor equipo del mundo, ganó y... ¡Arriba Cerro! Y espectacular, la verdad, aguante Cerro. Allá. ¡Volando metieron, carajo! Muchos delanteros, pero poca defensa, pero podemos mejorar. Excelente. El Ciclón siempre va adelante. Vamos, Churín. La verdad que no me gustó. Muy avaro siempre Chiqui en su juego. No hay muchas variantes. El piqui, con eso no vamos a ir a ningún lado. Y nos falta mejorar bastante. Tenemos tiempo, pero vamos todavía, dale. Bien, pero nos falta un central. Definitivamente estamos mal. Pulpito dejó un gran vacío. Nos falta también un lateral izquierdo. Muy mal hoy arriba. Enzo no te sorprende, ya estamos acostumbrados a Enzo, eso ya nada sorprendente, pero hay que ajustar uno. Un excelente partido, pero falta poner más huevo, más garra. Me pareció más o menos. El rendimiento de Cerro, hay que mejorar lo defensivo, no hay que más dejar tanto espacio y confiarse. Remontada a la Ciclón, ¡vamos Cerro! Aguante Cerro, demasiado bien jugaron, espectacular. Demasiado contenta, muchas gracias. Gracias. ¡Aguante Cerro, vamos! ¡Vamos Cerro! ¡Vamos Cerro! Bueno, me gustó Morales, me gustó bastante Morales. Buen regreso, me sorprendió, en serio. Pensé que iba a entrar con miedo, pero está bueno. Espectacular, genial, súper bien, me encantó. Carrascal a Bolivia, Aquino a Argentina. Chico Díaz no puede ser suplente, Carrizo no puede ser suplente. Vamos, Chiqui, por favor. Excelente el partido, aguante Cerro. Se nota que falta preparación todavía, falta mucho, falta un central, se nota legua. Y hay jugadores que no pueden seguir, Carrascal y Aquino realmente deben comer banco. Aguante Cerro, papá, prepárate, Olimpia, prepárate. Ciclón, vamos Ciclón. Siempre, toda la vida, Cerro, aguante, papá. ¡Vamos Ciclón!
hay más duda que acierto, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Espectacular, me encantó, así empezamos, está probando el equipo, espectacular, todo bien, todo bien. Muy bien, tenemos que corregir el tema que nos falta un central, pero creo que Del Valle puede ganar continuidad y ahí se corrigió en el segundo tiempo con Del Valle. Variadas opiniones, ¿verdad? Variadas opiniones, entre gritos, otros y que no son tan opiniones, ¿verdad? Pero algunos el primer tiempo aprobando, otros no. Yo creo que los que aprobaron entienden desde la generosidad. Decir, era el primer partido que veían. Yo con mi interpretación de ojímetro me parece que los más críticos son los más cancheros. Se entiende, ¿verdad? Que estamos en la cancha el fin de semana y que los otros salían bien por la fiesta porque hubo mucha gente. Terminó ganando al equipo después de 25.000 personas. 24.000 y algo, sí, mucha gente. Muchísima gente. Y hay alguien que tapó muchas dudas porque eran todos misterios. Hasta algunos llegó a decir 13 kilos de más Jan. Corrió ese rumor. Fue figura en el primer tiempo. Fue figura y está finito. Lo que atajó Jan fue que no había participado, recordemos, de los amistosos anteriores. Y atajó muy bien. Y después está el tema de los delanteros, que es cierto, ¿verdad? Hay muchos. Deberá ser más agresivo Cerro Porteño, que otra vez tuvo ese letargo que vos estabas hablando, Dani, en parte del primer tiempo. Sí. Pero me parece que el análisis, yo lo diferencio bien. A lo mejor soy injusto o me muevo, pero digo, Jiménez, me parece que los más críticos son los que siguen al equipo durante todo el año, que están advirtiendo alguna cosa que no cambió, como ser la falta de agresividad por momentos, aún teniendo tantos delanteros. Y el resto salió bien por la fiesta, porque de última terminó festejando al público, repito, en gran cantidad para hacer un partido amistoso. Sí, yo creo que hay una cuestión determinante conectando un poco lo que decía Chiqui y lo que decía Zapac. Y era un poco casi un casé de los hinchas al salir del estadio, el tema del central. Porque arrancó Piris, después jugó Del Valle, pero estarán diciendo así complicado. Chiqui también dio a entender lo de la nacionalidad, o sea que debe ser paraguayo el que venga. Zapaga inclusive dijo capaz hasta vengan dos, pero el tema es que no hubo anuncio, como también en algún momento se había especulado, y creo que de lo futbolístico le habrá preocupado al hincha que Carrascal volvió a ser el Carrascal malo y que todavía me parece que le van a buscar el acompañante ideal a Morales, porque está allí Fernández, me parece que Díaz también no es que entró demasiado bien. O sea, tiene demasiado de mitad de cancha para adelante físicamente. O sea, tenés 4 para 2, tenés 4 para 2 puestos. Enzo Jiménez me parece que en las pelotas paradas marcó diferencia con su pegada, pero otra vez la complementación por el sector derecho. O sea, no es que se vio algo nuevo en comparación a lo que había sido el año pasado de Cerro Porteño, tanto para lo bueno como para lo malo. Bueno, esto en cuanto a Cerro Porteño. Ya vamos a hablar de Olimpia. Empató con Guaraní 1-1, jugó Richard Ortiz. Tenemos lo del testimonio de Richard Ortiz antes de cerrar en ABC TV. Richard Ortiz, Marcos Gómez, el hincha, opina, por favor. Es positivo. Obviamente sirven para soltarse, para agarrar ritmo, y creo que los dos partidos nos sentimos muy bien y jugamos bien. Pero la verdad que se siente mucho el apoyo de la gente y la verdad que es muy lindo. Llevamos muy bien. Hicimos una gran pretemporada, muy exigente de lo físico, y bueno, estos dos partidos sirvieron para aflojarnos y nos sentimos bien. Y más para tener más contacto con la pelota, para estar más fino con la pelota. ¿Sí? En lo personal, el primer tiempo creo que se jugó bien. Richard Ortiz. El equipo principal, y bueno, por ahí creo que nos faltó un poco de profundidad, pero bueno, eso es, vamos a ganar partido tras partido. El segundo amistoso recién que estamos jugando, y bueno, tenemos tiempo todavía. No, el primer partido que jugamos nosotros es impresionante el calor. Yo quería probar la rodilla como estaba y por eso pedí para jugar ese partido, porque necesitaba tiempo, mi primer partido hoy, así que seguramente la semana vamos a trabajar otra vez y a ver qué te responde. Por eso. Bueno, cerramos, después tendremos el hincha opina. Claro, hay que decir que Richard jugó el primer partido. El primero, sí. El de las 6, el que se jugó con un calor infernal. El partido de los suplentes. Y en el de los titulares,
Si hace rato hablaba lo de Cerro, otra vez la influencia que tiene Derlis. No solamente en el golazo, que es un córner a favor de Guaraní, un par de toques entre Marcos Gómez y Alejandro Silva, pero después toda de Derlis, y en un partido donde se notó que Bruera lo quiere buscar bastante a Derlis, y Bruera tuvo algunas, y ese es el tema del 9. En Olimpia no le van a tener la paciencia que sí tenía en Nacional. O sea, si en Nacional podía errar 2 para meter en la tercera, en Olimpia van a esperar que ya en la primera, o si no en la segunda. Pero yo creo que el equipo que jugó con Brian por derecha y Fernando Cardoso por izquierda puede ser interesante, pero que en otros partidos donde capaz se te va a dividir el protagonismo, creo que tranquilamente puede volver al mediocampo campeón de Fernando Cardoso por derecha y de Hugo Fernández por izquierda, que jugó ese primer partido. Fernández ya el partido anterior había jugado bien, ¿eh? Sí, digo esto en comparación porque que en el equipo titular jugó Brian por derecha, Fernando Cardoso por izquierda, y bueno, Richard, más allá del tema del golpe, también dijo, no, yo para el miércoles voy a estar, porque bueno, Richard terminó siendo suplente e ingresando en el segundo tiempo con esos goles salvadores e inolvidables para el Clausura, pero volvió a jugar el doble 6 de Vampeta con Ale Silva. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Carreteral Deportivo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar este verano. No te quedes sin tu Kenton. Visítalos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Checover, respaldo total. Bueno, y atención con esto, Martín Roldán, nuestro colega, gracias Wilson. En las próximas horas se espera una oferta del fútbol brasileño por Sergio Barreto. Hashtag Independiente. Estamos hablando de Sergio Barreto, el zaguero central de Independiente de Avellaneda. San Paulo es. Mirá, no, entonces es imposible. Sí, estaba viendo que San Paulo sabe lo que pide Independiente. Estaba esperando eso para enviar la oferta, pero es San Paulo de Brasil. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos. Oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Oye para todos los gustos. Son riquísimos productos Oye, el gusto es nuestro. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Ya vamos a seguir hablando de Olimpia. Qué golazo metió Derlis González, ¿verdad? Qué jugador extraordinario, sigue siendo sin dudas el mejor jugador del Olimpia en el arranque otra vez de la temporada. Julio Aldama, presidente de General Caballero, un gusto saludarte. ¿Cómo está, presidente? Hola, Bruno, buenas tardes a los compañeros de la mesa de la audiencia, un gusto, ¿cómo están? Igual, feliz año, presidente. Bueno, contanos, al final dieron 2 golpes así de escena, como se suele decir, cerraron ya con Hernán Pérez, que estaba como para irse a Tacuarí, creo que, no sé si llegó a presentarse a Tacuarí, y también con Pablo Adorno, presidente, contanos, por favor. Es correcto, Bruno, Pablo Adorno hace ya un par de días que está entrenando y Hernán Pérez el día de ayer se cerró con él, gracias a Dios, el acuerdo y viene por un año a vestir la roja de Mallorquín y estamos muy contentos, ¿verdad?, de traerlo a un jugador de mucha jerarquía. Ahora, presidente, ¿cómo hicieron para convencerle finalmente a Hernán Pérez, que tiene un gran recorrido, trayectoria, 15 años fuera... 15 años sin estar en Paraguay? Hablaste un poquitito con él, presidente. Yo creo que Hernán aceptó, ¿verdad?, porque le gustó el proyecto, sabe de lo que es el grupo humano que trabaja acá en Mallorquín,
y bueno, un poquito la capacidad de convencimiento que tuvo también el gerente deportivo, ¿verdad? Una negociación larga que gracias a Dios ayer tuvo un buen final, ya aceptó la propuesta y él se incorpora hoy a última hora de la tarde, llega seguramente y mañana ya se va a poner la ropa de faena para trabajar con sus compañeros. Ah, muy bien. ¿Cuántos refuerzos tuvieron hasta ahora, presidente? Y en realidad tuvimos 9 refuerzos, Bruno, porque, bueno, hubieron chicos que lo nombraron como refuerzo, pero son chicos que estaban jugando acá en la liga, jugadores de la casa prácticamente, ¿verdad? Que le hemos promovido al plantel de primera, pero en realidad son Wildo Alonso, Juan Ignacio Saborido, lateral derecho, después vinieron 2 volantes como Santiago Galucci, Leonel Pierce, argentinos, después vino el Búfalo Ovelar, vino Sanguina, ahora se incorpora Hernán Pérez, más lo de Pablo Adorno, y bueno, esas son las incorporaciones que hemos hecho este año. ¿Van a seguir incorporando o ya no? No, ya tenemos plantel completo, Bruno, y ya con eso seguramente vamos a encarar el año. Aunque esto es fútbol, uno nunca sabe, ¿verdad? Capaz que mañana aparezca alguna figura que pueda seducir y bueno, haremos el esfuerzo, sobre todo si el cuerpo técnico lo solicita. Bueno, presidente, te envío un abrazo, muchísimos éxitos. General Caballero debuta ante Resistencia el domingo en el Carendí a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, entonces, el comienzo oficial del campeonato. Gracias, presidente, muy amable. Gracias, Bruno, un abrazo grande para ustedes. Un abrazo. El presidente de General Caballero, el doctor Julio Aldama, ya se viene el campeonato, se siente ya la semana de fútbol con tema de Copa Libertadores. ¿Cuándo para el cuarto representante? Y el martes que viene ya juega Nacional. ¿Sí? El otro martes, digo, claro. El 7 de febrero. Primera semana de febrero. Por eso se postergó la segunda fecha de Olimpia Nacional. Sí. Y el tema es sentir que se viene el fútbol es por la Supercopa. Pasado mañana Olimpia Meliano. Y también con un marco bien importante. Y eso vamos a tener el reporte, muchísimas entradas vendidas. Los 2 estadios que tuvieron también Olimpia y Cerro, mucha gente, ¿no? Sí, amistosos. Sí. Entrada vendida, estaba averiguando hoy, ahora poquito antes del programa, 25.000, más de 25.000 entradas. O sea, ya vendidas y eso todos Olimpia, ¿verdad? Los sectores, y sí, ¿verdad? Y sí, Olimpia, Federico. Claro. Ameliano, no. No, y son... Pero lo que ¿cuánto? Ponerle 24.500. Así mismo, claro. Unas 500 entradas para la gente. De hecho, hay ya Ameliano. sectores agotados, pero a lo que voy a decir el tema pero son 25.000 en total en todos los sectores, como pero ustedes dicen. Había estaba la gente del Olimpia, qué impresionante. Vos sabés que la semana que viene, en el inicio de la semana pasada, hubo una gran venta. Después se mermó por el tema de Olimpia Guaraní, que muchos depositaron, pero ahora comenzó de vuelta y sí. A mí también me llamó la atención, yo me sé 20, poquito menos de 20 para el partido del miércoles, pero son 25.000 entradas ya. Lo que pasa es que inclusive a diferencia de otros años, la pausa esta vez fue más larga por el tema del Mundial. O sea, vos agarrás y el torneo terminó en la primera quincena de noviembre. Tenés la segunda quincena, tenés todo diciembre, tenés casi todo enero, son 2 meses. Mientras que un cierre suele agarrarte un mes y algunos días. Un mes y medio por ahí. Claro, a reventar. Normal. Por eso. Entonces, yo creo que eso de que la gente está ávida no es un cliché, no es un cassette. O sea, pues, y eso se vio ya el fin de semana pasado. La hicieron bien como en Europa, ¿verdad? De arrancar la temporada es que con el partido. Así hay que hacer. La Supercopa no sobreponer de vuelta ya a fines de diciembre como fue la primera Supercopa. Ahora se arranca. Ese gol con un título ya arrancar. Ese gol de Tacuaré en la cancha de River, porque si no era Libertad Meliano y iba a quedar grande el defensor. Bueno, qué terrible. Gracias, Johnny González. Inconvenientes en Perú y el Deportivo Pasto de Colombia. No puede salir de Perú porque hay problemas en el aeropuerto. Están cerrados los aeropuertos. Por el tema de la político, protesta social que ya lleva bastante tiempo con muertos. No, está bravo el tema. Convulsionada Perú, como dirían los periodistas de prensa. Le encanta decir esa frase. Si hay un país donde ellos viven. Pero convulsiona en serio. Sí, allí. Porque ahí, y allí conviven. O sea, allá está bien que lo usen con frecuencia. Tigre presentó al Kiri Rojas, nuevo refuerzo. Gusto de saludarte, Fernando Villajoa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, hola Dani, hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la llamada. Bueno, Fernando, contanos un poquitito, por favor,
sobre las entradas vendidas para la Supercopa. Hay más que satisfacción, me imagino, 25.000 entradas, ¿eso es correcto? Sí, señor, acabamos de superar las 25.500 entradas realmente en total de venta, entendiendo de que salimos a la venta la semana pasada, en un muy corto tiempo se vendieron bastantes entradas, así que hay una gran expectativa evidentemente por el partido, y también la gente ya está ansiosa de que inicie nuestro torneo, o sea, realmente nuestro año deportivo, tanto con la Supercopa como con el torneo de apertura. Así que tenemos 25.500 entradas ya vendidas, tenemos 4 sectores completamente agotados, quedan muy pocas entradas para participar del evento del miércoles. Los sectores agotados, las graderías y la platea. Exactamente, los sectores agotados son preferencia B, la preferencia C, y también las plateas y las graderías están completamente agotados. Gradería de ambas cabeceras. Gradería sur, perdón. Gradería sur. La gradería norte, que por una cuestión de seguridad se destinó, por así decirlo, a los hinchas de Olimpia. Tenemos muy poquitas entradas ya a la venta. ¿Y la gente de Ameliano dónde va a estar? La gente de Ameliano va a estar en preferencias E, por una cuestión de seguridad. También hablamos con ambos clubes también y con nuestra gente de seguridad. Se decidió que por seguridad y por también comodidad, por así decirlo, vayan a preferencia E, y también a los hinchas de Ameliano que van a preferencia E se le cobra 30.000 guaraníes por entrada, y ya directamente esas entradas ven con el club Ameliano. ¿Y el tema de los niños cómo es? Los niños, los menores de 12 años no pagan ingreso, excepto en las preferencias y en VIP Albirroja. En los demás sectores pueden ingresar sin ningún problema los menores de edad. Estamos hablando de graderías y de plateas. Al ser el primer evento importante del año, y inclusive en aquel clásico del 21 uno veía que se esmeraron bastante de la APF, van a haber algunos números artísticos, o sea, cosas extra futbolísticas, extra juego a la que estos hinchas van a poder presenciar y observar. Exactamente, tenemos pensado también un número, por así decirlo, artísticos que van a ser la previa de lo que va a ser la gran fiesta. La idea nuestra, evidentemente, como bien decía Dani, es no solamente ofrecer al público 90 minutos de fútbol, sino también que vayan con tiempo y puedan apreciar tanto de activaciones como también musicalización, movimiento de luces también para que la gente se lleve más que un poco de fútbol, también una buena experiencia en su visita al Defensor del Chaco. Pero en estos días van a sacar un cronograma para que, qué sé yo, la familia diga, bueno, el partido a las 8, pero vayamos para tal hora porque va a haber esta activación, va a haber este show artístico, o sea, me imagino que eso también estarán haciendo. Totalmente, señor. Nosotros el día de mañana sacamos un timing artístico, por así decirlo, un timing de los números que vamos a tener en el estadio para que también la gente se pueda organizar y pueda asistir con tiempo al Defensores. Fernando, muchísimas gracias, muy gentil, muy amable. Estamos a la orden, muchas gracias. Igualmente, gracias Fernando. Fernando Villasboa, gerente de licencia de la APF, gerente de licencia de la APF, sobre el tema de las entradas de la Supercopa. 25.500 entradas, ¿escucharon bien? Para la Supercopa, miércoles estaremos ya con la primera transmisión junto a Dani y Federico, el partido del miércoles, Olimpia versus Ameliano. Qué locura, ¿verdad? Qué lo que mueve Olimpia, lo que es la pasión del Olimpia con la estreno oficial de la camiseta del Olimpia, ¿verdad? No, el oficial sí, pero ya contra Guaraní jugó. Claro. Sí, pero digo oficial, digo. Viste que contra Guaraní incluso posaron todos, sí. Entraban tipo con una pasarela. Después entró el presidente también por la pasarela con sus 3 dedos. Sí. Así cuando dijo, esta es la camiseta que... O sea, ¿viste la marca registrada del presidente de Carlos? No, esta es la camiseta. Y por la camiseta dijo así. Así mismo dijo por la... Este es el diseño. Una tarde mi viejo me llevó. Y esto es lo que buscamos. Y mira que después eso, otra vez instó a su gente para que se asocien. El tema de los 30.000 socios. No, pero en un partido oficial, Dani, porque mucha gente no fue al partido amistoso.
No, claro, además, O sea, vos sabés. acá hablamos de 25.000 entradas vendidas. 25.500, falta Gradería Norte un poquito, Gradería Sur ya completo. Pero contra Guaraní, ¿cuántos se fueron? 10.000. Seguro porque Esta es la piel que queremos, dijo el presidente. Esta es la piel que queremos. Sí, A ver, el viernes al mediodía eran 8.000 segunda piel de nuestro querido. Ahí está. Perdón, Federico, ¿qué decís? No, cuando decís lo de Guaraní, ¿cuántos fueron? El viernes al mediodía fueron 8.000 entradas vendidas. Ponerle habrán ido 10.000, como decís. Ahí está la piel. Linda la camiseta, presidente. Linda camiseta, la segunda piel de nuestro querido Olimpia. Tenemos que vestir esa es nuestra segunda piel. ¿Se tiene que asociar la gente, presidente? Se tiene que asociar, tengo que llegar a 30.000, tengo que mostrar que es el club más poderoso y más de cantidad de socios del país. Ah, Wilson que le hacía la nota. Ah, no, en su salsa estaba Wilson también. Ah, no, ahora entiendo. Bueno. En el caso de Olimpia, fíjate que se juntan las dos cosas. Lo que hace rato hablábamos con la avidez de... Porque el hincha de Cerro y nosotros también metimos esa cantidad en un partido amistoso contra Oriente. Acá es lo de Olimpia y quieras o no, está latente la obtención de un título. ¿Es un título? Claro. O sea, sumale eso. A diferencia de lo de la noche del viernes pasado. El título en la era Cardona y... Bueno, el segundo título. Claro. En la era Cardona, Julio Cáceres. O sea, para ella un título más. Cuando me pregunta cuántos títulos ganó Cardona en 2 años... Suma preguntarlo de Julio Cáceres, va a sumar un gran título. Y para Meliano, ni hablar en otra dimensión, lo que sería con poco tiempo primera, un segundo título, ¿verdad? Sí. Con lo que le cuesta a los otros clubes ganar una copa. Entonces está ahí el interés fuerte, grande. Tengo entendido incluso que no solo está el sponsor importante económico, sino que a Olimpia la marca, también por cada título, ya sea campeonato oficial, Supercopa, ni hablar internacional, le da también un plus importante en cuanto a dinero. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizar. 12:17. Quiero ir hasta Johnny para que nos referencie un poco de detalle con respecto a Olimpia. Esta semana ya especial para Olimpia porque tiene el lunes el partido por el campeonato frente al Luqueño, el miércoles la Supercopa, lo que se vivió contra Guaraní, principalmente el equipo, ¿verdad? Los nombres que va manejando el Olimpia. Johnny, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El Plan Seguro Estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida. Estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras y congeladores, los mejores precios del país, con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, no, que Cerro metió 25.000 el sábado. ¿Olimpia tiene que superar esa cantidad? Bueno, claro. 25.500 ya es para el partido oficial de Supercopa. Claro. Que tampoco... Es una final oficial. No, de que, o sea... Pasa que acá no estamos muy acostumbrados a Defensor del Chaco, un partido que no sea de Copa o un partido que no sea de definición de título, meter esta cantidad. Prendió la Supercopa. Hay que decir que en algún momento se dijo porque era Olimpia Cerro aquella vez, es que, a final del año pasado. Claro, es Olimpia. Cerro. Claro, como te decía, es Olimpia si con su envión, claro. Claro, si era si Libertad Meliano, quedaba muy grande el estadio, ¿verdad? No, por eso eso. está claro. Eso es como, uno de los grandes. Eso es como cuando se habla de la final única de la Sudamericana. O sea, hubo gente porque acá era Colón en la cancha de Cerro. Después si es Independiente del Valle contra Independiente del Valle, no hay estadio donde... O sea, también hay una realidad. Por eso decía,
Acá se mezcla la avidez de la gente por fútbol, pero también el gancho de ser una copa, hoy ahí tener los celulares, grabar, levantar la copa. Y con el envío de Olimpia, ahora que viene de ser campeón, que pudo contratar, fortaleció, se quedó Deli González, el equipo está bien, entonces hay un envío importante para que la gente ya a principios de la semana pasada haya pagado la entrada. ¿Olimpia tendría que reforzar más o ya es suficiente? Dejó abierta la posibilidad el propio Cardona, porque yo creo que sería ideal, no entra en la categoría tipo cuando se habla de Cerro de su zaguero, sino que estaría bueno que tenga a un volante ofensivo. Yo el lunes pasado en peligro de ese tipo, ese abrelatas, que pueda, y especialmente cuando no esté disponible Derlis. Pero Olimpia tiene, yo creo que ideal sería que pueda buscar reforzar un extremo más para por mí, las puntas. Ese volante ofensivo que se sienta más cómodo por la banda que por el medio. Ya estamos con Johnny. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En este mes de enero, Sueño Lar y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses en somieres, living y muebles nacionales y 20% off en cunas y muebles para niños, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos a escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar, en nuestra mega tienda y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sente tus sueños. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Johnny. Señor. Primero las composiciones, ¿verdad? ¿Cómo fue jugando Olimpia estos dos amistosos el viernes? Y ya un poco apuntar a lo que va a ser el partido del día miércoles a las 20, que me imagino a las 19 nosotros arrancaremos ya la previa, a las 18 vamos a definir con Wilson. Y contarnos todos los detalles, Johnny, por favor. Sí, señor. Ese partido de Guaraní realmente que se jugó con mucha gente. Si bien no se llenó en el escenario, estuvo a punto de llenarse ese partido. Esos dos encuentros, 80 minutos el primer partido, victoria de Olimpia 2-1, y después 1-1, donde Olimpia demostró que no perdió el serio del año pasado. Es Olimpia que de repente tiene una jugada en contra y una jugada en contra, por supuesto, tiene una rápida salida, golpea. Así ocurrió de Guaraní, era córner para el equipo de Hernán Rodrigo López, saca Bruera, aparece Gómez, da esa pelota en el vacío para que Derli se pueda transportar y después anotar el gol. Realmente una salida rapidísima del equipo de Olimpia. Y con relación al equipo que iba a poner ante Ameliano, me parece que Hugo Fernández podría tener una chance para integrar ese mediocampo con Alejandro Silva, con Gómez, Fernando Cardoso, para de esa manera volver a utilizar el medio que terminó el campeonato clausura utilizando Olimpia. Derli con Bruera definitivamente es la dupla ofensiva. Y ahí atrás, en la cueva, gran partido de Junior Barreto. En un momento de la transmisión le decía a Fabio Martín, me hizo recordar a ese Saúl que terminó el campeonato, esos 5 partidos de Saúl en el clausura, transportaba con limpieza, con seguridad la pelota y bajo rendimiento de Zárate. Esto significa que Barreto, Mateo será la dupla central, y por la zona derecha el Tucu Salazar, por el sector izquierdo Tito Torres, y en el arco Gastón Olveira. Si hay una pequeña duda, podría estar en el medio para completar con Fernández por Brian Montenegro con relación al equipo que jugó ante Guaraní. Ese ya sería entonces el equipo titular. Exactamente, ese para mí el equipo titular. Después Richard, que pidió jugar el primer partido, estuvo altísima temperatura, él igual corrió, probó la rodilla, me parece que ya probó y podría estar en la banca de expectativa. Ramón Martínez, otro que también jugó en el equipo alternativo, Sergio Tálvaro jugando con
como lateral por la zona derecha, y apareció el chico, ahora sí lo vimos en vivo y en directo, a Facundo Zavala, realmente tiene condiciones. A mí me gusta el lateral izquierdo de Olimpia, seguro también, tiene buen manejo de pelota. Le faltaría un poco más ganar la banda, porque hubo un momento en que tenía para ir por la raya y se metía por el medio, pero son cuestiones que seguramente va a corregir. Todo tiene que ver también con el físico y la temperatura que se tuvo en ese partido. Y adelante, Julio Cáceres en algún momento lo saca a Derlis y lo puso a Juan Manuel Romero, este joven elemento que ya tuvo la posibilidad de jugar algunos partidos en primera división. No sé si lo va a utilizar como reemplazante directo ya de Derlis o lo va a llevar de a poco, pero lo cambió a Derlis y lo metió a Romero en el partido de Guaraní. Ahora, Facundo Zavala, ¿qué tal? A mí me gustó porque es un lateral con manejo de pelota. Normalmente al lateral le cuesta en un espacio chiquito, por ejemplo, sacarse gente de encima, y eso es lo que tiene Facundo Zavala. Le falta un poco de ritmo futbolístico, pero tiene condiciones, realmente. Es un suplente donde el técnico perfectamente puede decir: estoy tranquilo porque tengo un lateral de buenas condiciones. Cuando decís tengo un buen suplente, lo tomamos así literalmente. Sí, porque a esta altura el titular es Tito Torres. No, ya sé, pero no está en condiciones, o vos crees que no va a estar en condiciones con ritmo de fútbol, o hay que esperarle todavía de competirle el puesto. Voy a esa pregunta directamente a Tito Torres. Digo, es un suplente de lujo porque Tito Torres rindió muy bien, rindió muy alto y mantiene ese nivel, por más que Guaraní ganó muchísimo en su zona, pero también hay que decir que Guaraní utilizó muy bien la banda, utilizó muy bien a Raúl Cáceres, al futbolista Dorrego en este caso. Guaraní construyó muy buena jugada en el partido, entonces después se descargaban por la zona derecha, entonces por eso ganó muchas veces Guaraní, pero sigue el rendimiento alto de Tito Torres y este futbolista Facundo Zavala. En caso que necesite otro lateral, Julio Cáceres, me parece que va a quedar tranquilo porque está ahí Zavala, puede rendir mucho. Correcto. Bueno, Johnny, y para el partido del día lunes, ¿crees que también hay un equipo confirmado o va a depender un poco de lo que vaya pasando o lo que vaya a pasar el miércoles? Yo creo, Bruno, por ser la primera fecha y por tener muy poco partido Olimpia, Julio Cáceres, si tiene a todos a disposición, va a ser el equipo que arranca el miércoles para el próximo lunes. O sea que el equipo titular con Gastón Olveira, el Tucu Salazar, allí podríamos poner una pequeña duda, ¿no? Si es Salazar u Otalori, después Junior Barreto, Mateo Gamarra, Tito Torres, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Fernando Cardoso, Brian o Hugo Fernández, y adelante Derlis junto a Bruera. Esto esperando una recuperación total del capitán Richard Ortiz. La consulta es, ¿estando bien Richard Ortiz? Tiene que ingresar en el equipo, como jugó 2 partidos amistosos Olimpia con Alejandro Silva y Marcos Gómez. Me parece que le va a costar un poquitito recuperar el puesto a Richard Ortiz. ¿Y Richard para cuándo estaría en condiciones, crees? ¿O qué información se maneja ahí? No, él ya está en condiciones. Probó ante Guaraní, ingresó, jugó realmente un muy buen partido, tuvo cambios de frente muy... como para destacar que está bien. Me parece que probó, pasó la prueba y está por lo menos para la banca de expectativa del próximo miércoles. O sea, ¿hoy es suplente Richard? Yo creo que sí. Yo creo que ese medio que terminó, Alejandro Silva, Marcos Gómez, va a arrancar el campeonato. O sea, Alejandro Silva se mantendría como volante central. Como volante central, sí, señor. ¿Por qué te sorprende? No, porque no sé, a mí así Olimpia salió campeón. Richard, me parece, y justamente Richard, pues el artificio, si no fuera por él lo de Eli Gonzalo, Olimpia no salía campeón. Claro, pero el rol de Richard Salvador fue entrando en el segundo tiempo contra Cerro y contra General Caballero en la Nueva Olla y en el Manuel Ferreira, pero respectivamente. A mí déjame, o sea, yo como técnico dudaría demasiado en dejarlo en el banco a Richard Ortiz estando en condiciones. Es que tenés que mover demasiadas piezas. Me callo.
es que si vos saliste campeón con un medio campo, y allí yo incluyo lo de Richard jugando el segundo tiempo, hasta en el partido de la consagración contra Nacional, Richard entra en la complementaria, Richard te da una tranquilidad, pero hay un plan A. El plan A es Vampeta con Ale Silva. Pero ese plan A le sorprendió a muchos. Hoy ya ese plan ya se conoce. A Olimpia ya lo tienen, porque viste que lo de Alejandro fue una sorpresa, de tenerlo a él como volante central. ¿Verdad? Para mí pero no, yo no sé pero si los rivales no van a tomarse ya las precauciones tácticas del caso, ¿verdad? Claro, yo también digo lo mismo por Hugo Fernández, ¿verdad? Que él tendría que estar ahí. Es que sí, para mí porque es... fue el mediocampo, él fue... Con ese doble 6 Fernández creció mucho. Yo creo que lo de Brian... le digo más, pero Fernández juega su mejor para mí, Bruno, a ver, paso por Olimpia, desde aquel partido con Resistencia, un día a la mañana en el Defensor del Chaco, y después termina siendo relevante en todos los partidos porque explota bien el sector izquierdo. Yo entiendo que Richard estando al 100%, me parece que va a pasar en Copa Libertadores en algún momento, va a ser el titular otra vez porque él es muy importante. Pero en el plano local... Pero Richard no está ahora al 100%, porque de hecho probó para ver cómo estaba la rodilla, no estaba el pie de puesto por la lesión en la selección nacional. Lo que pasa es que yo entendería si es un puesto por puesto y decir, bueno, Richard al 100% que entre ya sea por Silva o por Vampeta. Olimpia tuvo que hacer muchas modificaciones en el mediocampo desde la lesión que sufre Richard contra Emiratos Árabes y en la previa contra Marruecos. Sí. Y para mí, una de las grandes ventajas es que Ale haya dejado la banda derecha. Esa banda derecha era el lugar favorito de los rivales, por eso tanto Otálvaro como Tucu Salazar quedaban muy expuestos. Desde que se fue allí Fernando Cardoso, hubo mejor protección por ese sector. Y la mejoría de Hugo Fernández hizo que para mí la percepción, Julio lo que buscó en estos dos partidos es, yo tengo el mediocampo plan A, que es el que salió campeón. ¿Qué tal si lo pongo a Brian Montenegro para que entre comillas volantee, pero que se sume a Bruera y a Derlis para armar un trío ofensivo? Y porque Fernando Cardoso es un tipo muy laburador, que por derecha te cumple el ida y vuelta, pero por izquierda es más peligroso. Por eso yo creo que los últimos amistosos jugó. Y yo creo que ya como una alternativa de estas dos variantes está lo de Richard titular. Porque cuando decimos sí para el Libertadores en algunos partidos es porque va a ser 5 volantes. Richard, Vampeta, porque hoy por hoy, más con el año que ya pasó, Alejandro Silva ida y vuelta no te va a hacer. Entonces, déjame dudar. No, yo no soy de vuelta, pero también Alejandro Richard, le cuesta mucho estando, yo repito, 100%. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que Richard 100%, hemos hablado ya de la bondad y Olimpia, más allá de la ráfaga con la que ganó los 6 partidos, 5 o 6 partidos del clausura del año pasado, en su haber tiene un Richard que fue fundamental. Que fueron 10, Y mira que yo te saco el gol de Chilena, todo lo que quieras. No, 10 partidos y empató el último, claro, y salió campeón. No, te digo... No, yo te saco el gol de Chilena porque es mucho más importante el papel estructural que cumple Richard en el equipo que su faceta de goleador, que es espectacular y que gana recuerdo, pero yo me voy al Richard Ortiz 100%, el del toque, cambio de frente, el que con Gómez hicieron una gran dupla en un momento. Me parece que le va a hacer dudar a Pero entonces Cáceres. Sale Ale Silva. Sí, porque Ale Silva hay que ver cómo sostiene su nivel también, ¿no? Porque Ale Silva termina bien. Pero ese mediocampo fue dinámico con Ale Silva allí en el centro. Claro, pero también con Richard tuvo muchos momentos importantes, incluso me parece en la Copa Libertadores. Fue muy importante. Haciendo un global. Yo creo Está claro que la última imagen es aquella del mediocampo que estaba hablando. Hay que ver si Quintana retorna bien, algún lugarcito va a tener también. Hay jugadores jugó unos minutos. Hay jugadores que escuché de Olimpia que no juegan mucho, que dicen vamos a jugar porque va a haber mucha rotación, que es lo que le costaba tanto tener a Olimpia cuando no pudo incorporar el año pasado. Lo de está Johnny, ¿verdad? Lo de Zárate que fue finalmente Johnny, porque más uno se preocupó cuando vio que salía con la pierna recta sin doblar la rodilla. ¿Qué fue lo de Zárate en el primer partido? Sí, no, hay una versión oficial del cuerpo médico, Federico, pero él jugó muy mal partido. Realmente yo no sé si a esta altura, si es el suplente de Juno Barreto. Seguramente por experiencia, por cantidad de partidos, le va a sacar ventaja a Luis Mario Martínez, pero Luis Mario parecía pasarela en su mejor momento comparado a Luis Zárate en este partido de Guaraní. Claro, pero está bien el mal partido, pero quería saber nomás el tema de la lesión que fue, ¿verdad? El arquero que atajó en el primer partido viendo Olimpia, Juan Espínola.
Bien. Tuvo muchas tapadas sobre el final del partido. Porque Guaraní le llegó mucho. En el primer partido estábamos hablando de un cupo que se va representando bien. Y después está lo de Bruera. Se va a ir corriendo. ¿Cómo? Solo calambre tiene Zárate. No tiene nada grave. Ah, bueno, te llegó ahora el... Solo calambre tuvo en aquel momento, ahora ya... Así es. Está bien. Pero a mí, si soy técnico, me preocuparía, Federico, otra cosa de Zárate. ¿Qué le pasa? Sale, intenta salir, entrega la pelota, después retrocede, mueve la cabeza. Jugó por el sector izquierdo. Luis Mario Martínez fue el primer central, Zárate el segundo, tirado por el sector. A lo mejor esa posición no le cae muy bien, entonces se equivocó muchísimo en el partido de Guaraní. Junior Barreto, ¿qué tal? Excelente, parecía un futbolista con varios partidos con la camiseta del Olimpia. Excelente realmente. ¿Como zaguero central? Como zaguero central, acompañando a Mateo Gamarra. Y no puede también entrar a pelear a terciar ahí, o más que terciar, tiene más de 3 jugadores ahí de volantes, ¿verdad? Te gusta Richard Ortiz, estábamos hablando de titular o no. Y más por lo que cuenta Johnny, por lo que vio de Zárate. O sea, para decir, no. Pues a veces Johnny es muy, ¿cómo se llama? Hay que tener su opinión. Pero él es muy excesivo. Yo sé que, por ejemplo, cuando dice parecía pasarela, ahí ya sí se le va la más, pero es una forma de eso. Pero está bien. Quizás lo de Johnny a veces es muy extremista. Hoy a las 6 de la mañana, primer mensaje que veo en Twitter, tomándose con un religioso Johnny, o sea, ¿no viste vos? No mire con el pastor. Con el pastor, con un pastor. Déjele, porque ¿quién es usted para meterse en la vida del... No, en serio. Pero aguantame un ratito, Edgar. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podéis ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Pantano Limón, Cuña Guapa, qué calor de locos que hace. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano Limón y Cuña Guapa. Este verano, pasa al telere, pasa el verano con hierba mate Indega. Acá dice Néstor que le cuesta Luis Zárate jugar por la zona izquierda, el perfil izquierdo. Wilson acompaña lo de Johnny, que no jugó muy bien Zárate. Pero a las 6 de la mañana hoy ya te estaba peleando con un pastor, Johnny, o yo no. No estoy mintiendo. Sí. No, pasa que a 4 de la mañana ya estaba... o sea, hoy no... Bueno, lo de Barreto, o sea que él entró como si fuera que ya está hace mucho tiempo en el Olimpia, como si nada. Entró fino Bruno. Saúl terminó muy bien el campeonato. Y me parece que Julio Cáceres no va a sentir la ausencia de Saúl en el equipo titular, porque está muy bien Junior Barreto. Qué rápido se olvida la gente del fútbol, ¿verdad? De los jugadores. La gente del fútbol, digo, el ambiente del fútbol. ¿Cómo se olvida de Saúl? Pues terminó siendo el zaguero campeón. Y eso por lo menos. Rendimiento, ya que están tan interconectados y tan dependientes. Cada partido bueno de Junior Barreto va a repercutir en la vereda enfrente. Sí. ¿Qué central más en esta incertidumbre de que no haya llegado un sustituto en este momento. No es por eso Johnny que está haciendo esa grandilocuencia. Vos decís que Johnny por eso está fogoneando. Para que no diga que hablo de él, estoy preguntando a él. No es nada de exageración, parece para enrostrarla en ese duelito que a veces tenés. No. Porque me parece que inclusive Juanma, la vez pasada en plena cobertura, decía que Cerro se durmió, por eso lo perdió a Junior Barreto. Pero es cierto, Federico, imagino que si aparecen los amigos del WhatsApp ahí para hablar sobre el rendimiento de Barreto, va a estar de acuerdo conmigo. No, es que claro, es algo, Johnny, que lo dijimos cuando nos preguntaban qué tal este Barreto que va a ir a Cerro. Nos preguntaban, decíamos que era un jugador que se merecía ya una camiseta grande, que tuvo grandes actuaciones. Yo incluso dije
cuando estaba para ir al Cerro, lo vimos de cerca en el último partido en cancha de Olimpia, creo, la última vez que lo transmitimos más o menos de cerca. Hablando de ya gol, como volante. El gol de Richard. Exactamente, y bueno, y me parecía Fabián Balbuena cuando arrancaba, ese físico así largo, un tipo grande de presencia, pero bien espigado, y bueno, me parece que carácter tiene, que le puede ir bien, y sí, se va a conectar en un momento más. Si vos escuchás a Arce, habla de arreglarse con lo que tiene. Si escuchás a Zapag, no habla de uno, de dos incluso. Entonces hay que ver cómo se da la cuestión. Mensaje con el tema de los empresarios cuando dice el tema de cuánto paraguayo es más. Pero no sé cuánto le habrán. No, son Carlos paraguayos, no, bueno. Y cuando dijo, los dos jugadores que averiguó Cerro. Sí, y cuando dijo otro optaron por seguir en Europa. Claro, y a Junior Alonso se refería. A Junior. Pues Junior se fue a Krasnodar. Claro, y el otro que le dijo no a Cerro es Bruno Valdés. O sea, los dos, pero los dos. Pero Bruno, yo creo que el tema de la cotización no fue por ellos. Pues eso sí son jugadores ya consagrados. No, dicho él por lo ya que hizo mención a los otros jugadores consultados, ¿verdad? Y hasta ahí podría entrar Héctor David Martínez. Porque yo sé muy bien que Cerro lo quiere a Héctor David Martínez. Y es más, a mí me habían dicho que ya eso estaba bien encaminado, que estaba cerrado inclusive, pero hasta ahora no hay un anuncio oficial. Yo no sé si apuntó ¿verdad? por lo de Morel. Es cuando dice, espera, porque yo no creo que diga, no, demasiado pidieron por Alonso, por Valdés. No, él se refería a los otros, pero cuando él habló de los que, uno que optó por quedarse en Europa, otro por continuar afuera en el exterior, se refería uno a Bruno Valdés, ¿verdad? Y el otro a Junior Alonso, que tuvo que volver a Krasnodar, porque Krasnodar eso nos contaba la otra vez Cerrati, Krasnodar le dijo, vení porque... y Johnny contaba porque Johnny estuvo con Junior Alonso en la despedida, cuando se fue a... Y bueno, y él puede acentuar más lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que Krasnodar pagó muchísimo dinero, 8 millones más de 8 millones de dólares, y querían que el jugador se vaya ahora, porque viste que cuando explotó la guerra, bueno, la excusa era perfecta, se podía salir, pero ahora pues Rusia está queriendo... Ahora ellos van a decir a Junior, pero si todos tus compatriotas están viniendo acá... ¿Qué es lo que eso de querer burlar de acá cuando era con lo de Fabián y todo eso, ¿verdad? Pero ahora acá ya está Jesús Medina, acá está Alexis Duarte, 25, acá está... 25 cumplió el sábado Héctor David Martínez. Estoy mirando cuál es su actividad y todo parece indicar que sí, allá en el 2023, ¿verdad? Y el 70% pertenece a River y el 30% a defensa, del 100% del pase del defensor zurdo. Bruno, Johnny tiene razón, mi ídolo, dice acá un amigo del WhatsApp. Desde Itán viene el mensaje. ¿Con quién se peleó Johnny y por qué? Sus seguidores queremos saber, dice. No quiero meterme en temas religiosos. A mí nunca me sale, Johnny, tu parte, la parte inicial nomás del Twitter. Yo siempre busco con J, pero es Go, ¿verdad? Vos podés empezar con Go. Johnny. No, J y después J-O-H-N-Y. Ahí está. ¿Por qué complicaste tanto tu Twitter, es muy complicado. Acá me sale. Eso podés cambiar, Johnny. Pues yo siempre te dije, ¿te acuerdas que hace años ya te dije? Vos sabés que a mí me cuesta encontrar, yo a veces Johnny busco. González, muy famoso sos, Johnny, por favor te pido. Mira, acá hay peso pesado, Lilian Soto. Cardumen bastante pesado fue, No, pero esperá, Barreto es central, dejan de inventar, Bruno dice. No, pues amigo del WhatsApp 164, Barreto no terminó el año jugando por General Caballero de volante central, y en para uno mismo frente a tus ojos, si te fuiste a la cancha, él jugó de volante central contra Olimpia. Juegan los dos puestos, es volante central y es zaguero central. De hecho, el Bruno arrancó siendo volante central, nos decía Loro Velar. Sí. ¿Qué saben de Danilo Santa Cruz Olimpia? No, F5, actualización. ¿A dónde se fue Danilo? Se fue a Grecia. A Grecia, un equipo... Al Astronito. Astrónitos. Sí. Johnny Okwarucane, dice otro mensaje. Llega otro. Johnny parece ya un dictador, dice. No, está bien, muy bien. Johnny desayuna luego té de ajenjo, dice. Olimpia empieza a ser más dinámico y sorpresivo desde que Ale y Vampeta
fueron doble 6, y si juega Richard debería ser por Vampeta, porque si no sería más lento y previsible el equipo, dice el amigo del WhatsApp. Yo creo, Bruno, que en algún momento en Copa Olimpia va a jugar con 3 volantes. Podría jugar Alejandro Silva por derecha y poner allí a Richard Ortiz, a Marcos Gómez, a Ramón Martínez, o en todo caso dejarlo a Alejandro Silva por derecha y que pueda ingresar allí Richard y sacrificar a un volante. Bueno, está bien. A un extremo, digo. Preguntan si va a ser televisado el partido de hoy. Sí, se televisa el Sub-20. Otro pregunta, ¿cuántas entradas, por favor, actualizar ya? Arrancamos el programa justamente 25.500 entradas Supercopa Olimpia Ameliano. Otro me pregunta si la Supercopa se transmite también, la Supercopa, muchachos. Sí. Llegó el sobre del representante de Richard, Ñande Yara, muy evidente, dice. Deroga la carta, ¿cómo tu sobre, amigo del WhatsApp? 12-8, por favor, sí, ya estamos. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Cuando el olor llega, Quitadol Forte se activa, su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pecho Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor colección en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la colectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, colecciones que impulsan. Bueno, lo de tenerlo de Chiqui, perdón, Johnny, un ratito hablando de los centrales. Otra información sueltita, Eliseo Gaona, él era el director de seguridad de la Policía Nacional, ¿verdad? De eventos deportivos. Eventos deportivos. Bueno, sí. Se suma a la APF en tema de seguridad. ¿Qué decía Chiqui Arce, por favor? Y alerta para ver si siempre era mejor que ya estuviera ante pretemporada. Después si está activo con otro equipo y hecha la pretemporada ya y está jugando y llega, ya es más fácil. Si conoce el mercado del ambiente, si ya ha trabajado con nosotros, mejor todavía. Sí, es un detalle importante lo que dijiste de la nacionalidad, ¿no? Nosotros tenemos ya, como pueden 5 en cancha, y nosotros tenemos 7, ¿verdad? 7 hoy. Pero, o sea, yo en la paraguayo, presidente, ¿verdad? Pero intentamos con varios paraguayos, pero optaron algunos por seguir jugando en el extranjero, otros fueron a continuar jugando en Europa. Entonces estamos en espera, ¿verdad? En alerta, pero no nos dejan ni ansiosos ni preocupados. Si tenemos que jugar, lo vamos a hacer con Rodrigo, lo vamos a hacer con Robert a veces, y si tenemos que arreglarnos, nos vamos a arreglar como hemos hecho tantas veces hasta que podamos conseguir esa incorporación que nos dé más sustentabilidad, digámoslo, más seguridad y más opciones especialmente para un año que va a ser bastante movido en cuanto a la competencia que vamos a tener. Bueno, parte de lo que decía Francisco Chiqui Arce. Bueno, ¿leíste lo de Johnny? Sí. Fuerte fue. Fuerte. Entró con un referente de la... Se metió con un peso pesado. Sí. Por eso tuvo algunas respuestas. Ese peso pesado tuvo respuestas negativas a su recomendación. No, pero en tu Twitter dieron con todo, Johnny, ¿Cómo incendiaste el...? Ahí está Johnny Gon. Pero Johnny Gon. No quiero entrar en el tema, es muy vidrioso el tema religioso, pero un pastor dijo que las mujeres tienen que buscar, no en el veganismo, no en el tema de... leen un poco. Que no se meta en el yoga, dice. Que vaya... Espera, Johnny, vos no podés hablar. Vos reponiste, Johnny, a lo que había dicho. La mujer cristiana debe de buscar su identidad en la Biblia, no en el feminismo, veganismo, humanismo, yoga o cualquier otra ideología o filosofía mística.
Una mujer cristiana seria, equilibrada, sana emocionalmente, espiritual, piadosa, amable, servicial, es una joya invaluable. Puso el pastor Emilio Agüero Esgay. Reaccionaba Johnny hace 6 horas, 12:49 horas. ¿A qué hora fue el tuit, Federico? No, porque tenés ahí eso. Voy a ver el tema exacto. Yo te digo que fue a las 6 de la mañana. ¿A qué hora, Johnny? 6 de la mañana. ¿Viste? Te 6:11. ¿Viste? Te dije, yo me desperté y ya lo viste a Johnny. Ya viste ahí. Ya lo vi a Johnny. ¿Quién eres para decir que debería ser una mujer, sea cristiana o no? La decisión es absolutamente de una persona. La respuesta de Johnny a Emilio Agüero. ¿Y qué reacciones? No. Gente, sí, hubo unas cuantas reacciones de... Hay un tal Superman Casi de... No. Le dan duro a Johnny. Vamos a reírnos juntos, Federico. Porque... Pero mira, yo no quiero. yo soy... No, pero vos pues sos lector nomás. Chuchi cuando le dictaba la... Pues vos sos lector nomás. Claro. Acá no hay nada. Si vienen a apresarnos, no. Voy a leer uno que le llegó, bueno, dice, sos un capo, sin tapujos a estos falsos pastores, le tapas la boca. No, pues tiene que haber cosas contra Johnny también. No creo que sean todos favores. El cretinismo en su máxima expresión. No. El cretinismo en su máxima expresión. Después hay unos cuantos ahí. Dice... ¿quién eres tú para decir a Emilio Agüero que publicar en su Twitter, carajo? No, ya. De Cuñaí. ¿Quién carajo eres tú para cuestionar a alguien que opina? Periodista imbécil. No, te dije, no. Basta. Es que a esa hora de la mañana. Encima el lunes, hermano. No, las 6 de la mañana, Johnny. Pero está bien, Johnny, opinar 6 de la mañana. Me gustó lo que puso antes Johnny. Se me fuera, pero puso como que la dictadura instaló en la gente. Triunfó Johnny porque instaló en la gente un miedo, una sumisión, ¿verdad? Importante, había puesto en un tuit anterior. Sí, pasa que, Federico, uno camina por la calle y aparecen, por ejemplo, vehículos en la vereda y nadie protesta, nadie dice nada. Y uno quiere protestar y dice, ¿para qué? Dejá nomás así, total nadie te hace caso. Y nos bajamos a la calle, viene un auto, una moto, nos atropella, nos quedamos en el piso. Entonces, me parece que el paraguayo es este pensamiento, es producto de la dictadura. No tenés que protestar, o no tenés que reclamar tu derecho. No, pero es que la semana pasada había... Sentada de guapina. Semana pasada había un cajero que parecía que era el aprendiz, con 10 personas, yo era el 9º, y había 4 cajeros que estaban mirando el teléfono uno y así riéndose. Ni uno en la caja, ya sabes dónde, ¿verdad? En sí, 24 horas. Ya me imagino. Estaban ahí mirando el teléfono, y uno ahí luchando con todo. Entonces agarré y le metí un grito, y es un lugar donde suelo ir, me conocen los cajeros, todo. ¿Y qué hicieron, Federico? ¿Abrió la otra caja? Y abrió en la caja y me miraron todo y entonces la cajera me dijo, venga señor, que porque fui el único que me quejé, tendría que haber ido otra persona, pues me fui yo. Y no tuve vergüenza de irme porque fue el único que me quejé, claro, que la porque si no era decir, todo, claro. que pasa el que está primero claro, que pasa en la que fila. me fui yo directamente. Y vos sabés que cada vez están haciendo más, eso es increíble. Yo entiendo que debe haber un desánimo dentro del trabajo, por todo lo que se cuenta, lo que se ve, ¿verdad? Pero vos sabés que hay turnos que están 4 o 5 con un plumero ahí, 1 hora en el estante y un cajero, generalmente dejan al que menos habilidad tiene con toda la gente. ¿En serio? No, increíble. No, y va con el tema de la sumisión porque nadie puede decir nada, pero tenés que decir, incluso ellos tienen un cartel que dice si hay fila y faltan cajeros, toque de timbre. Pero ¿para qué tocar el timbre si estaban todos ahí mirando su teléfono? Y claro. Entonces, no, pero ya que estamos, Federico, la otra vez vi un video de un señor en el colectivo que se quejó, le dijo a un muchacho, se subió una señora embarazada y estaba todo lleno, y el señor, un señor ya adulto también, le dijo en guaraní, le dijo, en hablan de asiento, le dijo, dale tu asiento, le dijo a la señora. Y el otro le dijo, obvio. Y después ya empezó la gente, obvio. Claro. O sea, el que se queja pidiendo algo correcto, la gente le abuchea, ¿verdad? Porque
¿Para qué te metes? De problemático. De problemático, increíble, famoso increíble. de problemático, ¿verdad? Increíble, sí. Así mismo. Y eso en el colectivo pasa mucho eso, ¿no? Sí. Cuando vos le tocaba el timbre y no te parabas 5 cuadras y le puteabas y... silencio, pues. Así no. Loco. Y el viernes me pasó a la noche. Vos sabés que yo me fui estacioné al costado de un... Pero para hacer otro trámite, ¿verdad? Sí. Al costado de una conocida venta de asaditos y compañía, ¿verdad? Y había pues mucho movimiento, gente que cruzaba. Y vino un señor con ¿A dónde era eso? Eso era Cacique Lambaré. Nuestro inefable Cacique Lambaré. Sí. Vos sabés que cada vez las calles están más... yo no sé si Lambaré nomás es, pero yo te juro que Lambaré ya es... Villa Lisa es una maravilla. Es una Villa Lisa es situación... una maravilla. San Lorenzo es peor que Lambaré. San Lorenzo realmente hay que decir una cosa. Pues yo no ando por San Lorenzo. Yo me fui la otra vez... Salvo Mariscal aquí. ¿Cómo se llama esta? Cuando fui a San Bernardino el sábado. Y volví, o sea que me dio una grata impresión del Luque. Hace mucho no venía por Luque, pero toda la parte de atrás de Luque. Porque la nueva ruta de San Bernardino viene por Luque y salí en la parte de la doble avenida atrás. Que está muy linda, la ciudad de Luque. Mientras la Maré está cada vez más bombardeada. No, esa es ella. Porque hay que decir que es una vergüenza. Patricio Cobarza, esa calle, después te iba a decir, ese que no van a luego cambiar nunca. La calle esta de Luis María Argaña, que conecta con Félix Bogado y General Santos. Y esa tendría que ser la más linda. Es la calle principal. Claro, la más linda porque conecta con el centro, con la Polla General Santos y Félix Bogado, hermano, zona chic. Ahí es lindo local, no es como en la nuestra. Y Cacique Lambaré... Cacique Lambaré ya es una... Yo ya perdí esa batalla, yo ya me entré. Y te voy a decir, le cuento más a la audiencia. Estamos en zona de queja, perdón. Después volvemos a Olimpia. Ayer estuve por Pirayú. Hermosa ciudad, una ciudad pujante, una ciudad que está creciendo. Pero qué vergüenza ajena tengo de esa calle principal que va con un atractivo que es el ferrocarril de Pirayú. Mucha gente joven yéndose para sacarse fotos, mucha gente transitando la zona. Dicen que me fui a un restaurante ahí voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque es un restaurante paraguayo, se llama Eduvigis, el restaurante Eduvigis, en relación a Eduvigis Díaz, porque Eduvigis Díaz es de la ciudad de Pirayú, ¿verdad? Y ahí hay muchos atractivos, está el campamento Cerro León, la iglesia, está el ferrocarril, y vos sabés que la calle que conduce al ferrocarril no es luego calle, no es ni asfaltada, un empedrado que tenés que pasar a veces con un cachapé. Y esto del turismo, ¿cómo se llama? ¿Quién es quién es el presidente o la presidenta? No sé quién es de la agencia de esto de turismo, ¿cómo se llama? ¿Senatur? Senatur. No tiene pico vergüenza. No tiene vergüenza. Será el último fin de semana creo que a Emergencia Nacional no le gana a nadie, ¿verdad? No, esa de quemar la cubierta, esa es una analfabeta funcional que está ahí porque alguien de cuota política la habrá llevado ahí, porque no puede decir lo que dijo quemar cubierta. Y ahora se pasa pidiendo disculpas, pero al final ella no tiene la culpa, pobrecita. Al final no sabe si es más preocupante lo que dijo o lo que inmediatamente después quiso decir con el tema de enchufar con una empresa privada. Sí, es que contratar una empresa privada... Capaz dijo mal nomás, pero lo que quería hacer lo otro. Claro, sí, es el tema. La licitación es ahí el tema. No, pero claro, no. Pero por lo menos no sea tan analfabeta para hacer tu negociado. Claro, no sé. Fateria analfabeta, ¿no? Exacto, ahí pero acá está el tema de algunas ciudades del interior que están creciendo. Dice que el embajador norteamericano bien, se fue al restaurante Federico, que se fue a recorrer Pirayú. ¿Y cómo vio esa calle? Te juro, dos pozos gigantescos no puede pasar. Y eso te lleva al lugar donde la gente se va, quiere compartir. No, es que se va la gente y se cocina asado. ¿Cómo la Senatur va a permitir esto? No le dice al intendente de Pirayú, che, amigo, ponete en poco la pila y arregla, o que Senatur agarre de su dinero que tiene, porque ha de tener dinero, y que mande a arreglar, es media cuadra de calle, de empedrado.
tiene que asfaltar y arreglar bien para que el turista que viene, hay que cuidarnos, eso es un aspecto, yo no sé si yo nomás lo que estoy loco o qué es lo que pasa. No, es que uno va mirando más, ¿verdad? A mí me llamó la atención también en grata forma Ipacaraí. Qué linda que está allá, ¿eh? Qué linda. Itaguaya sabemos, pero Areguá, Ipacaraí, Areguá no voy a hacer mucho. No, Cacupeta re linda. Yo también estuve la otra vez. Están haciendo la doble asfalto a exactamente. No, sí. O sea, estamos una creciendo. Salida totalmente independiente. Por eso, ruego, discúlpame que te interrumpa otra vez. Por eso, no puede ser que media cuadra de un atractivo turístico, cuando se está haciendo duplicación de ruta, vos no tengas el intendente de Pirayúpico, ¿qué carajo es lo que hace? O sea, ¿dónde está el intendente de Pirayú? O sea, vive en un termo este tipo. Me imagino no le interesa un carajo. Con media cuadra de calle empedrada que el tipo no arregla, que te conduce al ferrocarril, que es el atractivo turístico. O sea, hay que ser, yo no sé, sinceramente te juro que no entiendo. Y vos sabés la cantidad de gente, dice que hay ciclistas, que hay gente que va a comprar lotes, que hay gente que se va a conocer los atractivos turísticos que mencioné, que está creciendo el tema de veraneo, lugares. Hernán Pérez tiene un hermoso lugar ahí en Pirayú. En la entrada, cruzás el puente de Pirayú, tiene un lugar, o sea, está creciendo la ciudad, pero el intendente o es incapaz, inepto, o no quiere gastar, o no gasta la plata donde tiene que gastar, y media cuadra, o sea, el tipo no arregla media cuadra para un lugar tan central e importante, porque yo me quedé emocionado, yo miré y dije, mira, esto yo estudiaba en el libro, y la gente, yo veía a los chicos, gente joven, maravillosa, sacándose fotos, y el intendente, pero ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba tomando un ñoño estaba tomando ayer domingo seguramente. Qué vergüenza, o sea, o sea que a mí me pone nervioso, y vos tenés la culpa, Johnny. Señor. ¿Por qué vos tenés la culpa? Vamos a Edgar y después volvemos a los futbolísticos. La Taiga 110 2G está diseñada para vos. Una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenés las cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco sí se puede. Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco, sí se puede. Caja Mutual y Farmoliva te llenan de beneficios todos los lunes. Comprando en Farmoliva con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual, obtenés hasta el 25% de descuento en productos para el cuidado de la salud. Te esperamos en cualquiera de nuestras 103 sucursales. También podés llamar al 235-5000. Te esperamos. Sentite mejor con Farmoliva. Muchísima gente me está escribiendo en el WhatsApp, me dice que es una intendenta. Apellido Godoy, ¿verdad? Liberal me dice que es. Acá me dice otra persona, mira, me dice, esa calle que dice Bruno es patrimonio cultural de la ciudad. No. Mira vos que patrimonio no dice bien. Sí, no, ya sé, ya acá te voy a leer otra cosa. Dice, Bruno, soy de Pirayú. Esa cuadra fue una cuadra que construyeron prisioneros bolivianos. Y esa es la razón de que no se arregla esa porquería. Saludos, dice. Bueno, entonces yo le voy a decir a la intendenta que le saque una foto bien grande en 4D, en HD full, y ponga un feroz cartel ahí, recordando recordando esa época, y que mande a arreglar y diga, hoy esta es nuestra calle, esta es nuestro aporte al siglo XXI, y esto alguna vez pasó, y que deje como patrimonio una foto ahí. O sea que nosotros no vamos a construir una nueva calle y asfalto porque ahí hicieron esa calle los bolivianos. No, pues muchachos. No, esta aplicación decidió la intendenta liberal, Colorado, lo que sea, no importa al partido. Acá la ineptitud es el problema. No tiene razón de ser. No, ni si construyó Matusalén esa media cuadra. Pongan una foto ahí de recuerdo y se acabó. Pues hay que arreglar. O sea que se tira un misil, una bomba, y nosotros nos vamos a quedar ahí porque la bomba ahí se cayó un día y eso es histórico.
No, por favor. Esa no es explicación, no. De ninguna manera. Pero había algo que decía eso. No hay nada, Federico. No, por eso. Eso saben los pirayueces. Le digo, claro, por eso le digo a la gente, porque me dice, forma parte de la historia viva de la comunidad. Es un atractivo turístico para la comunidad, pero si no dice nada, no está señalizado. Yo respeto porque se manifiesta muy bien la persona que me está escribiendo, ¿verdad que no? Es cierto. Acá me dice otro intendente de Pirayú, es Bruno, me dice, mujer, hay un conflicto por ese famoso patrimonio histórico, por eso no se toca, dice. No puede haber conflicto ahí. No puede haber conflicto. El tema de la calle, pero ¿cómo nos va a arreglar el empedrado? Y claro, o sea, vamos a quedarnos en la prehistoria nosotros. No entiendo. O desde ahí comienza el paseo, pero no está señalizado nada. Ocurre acá en el centro mismo. Hay gente que no puede tocar por eso. Es un edificio, Dani, todo. Ya sé, pero esa es una calle principal por eso no sabemos. Que entra a la ciudad, o sea, entra a una cuadra más o menos está del o a lo sumo tener una vía alternativa, ¿verdad? Si es que aquí dice Dani eso, mirá. O si no cerrá y decir, bueno, esto es un aquí patrimonio... dice, la calle paralela asfaltada se puede transitar, digo, pero entonces que señalicen, ¿dónde está la señalización? Que señalicen y que digan patrimonio, entonces vos ya no te metes pues con tu vehículo ahí y te vas por el otro lado, ¿verdad? Pero no... Pues no podés adivinar vos que esa calle la construyeron en el 35 los bolivianos. Ya, pues un empedrado, pero ¿cómo va a ser patrimonio? Eso es lo que yo me pregunto también. ¿Cómo una calle va a ser, si es algo público? Sacarle una foto y poner ahí en el recuerdo de agradecimiento a los hermanos bolivianos que construyeron esto, no sé. Es cierto, también. Y agarrar y hacer un asfalto. Vamos a modernizar el tema. Pirayuta, si no, ya no va a decir. Es la principal. No te entendés de una manera, no va a decir, no, muchachos, esto es patrimonio. No des idea. Es que es cierto. No, es cierto. Cacique Lambaré. Una calle no puede ser. No se puede tocar porque un edificio, un árbol, una estación, claro, pero. Una calle, es cierto, no puede ser. No. Es bola eso. No, pero vos ahí lo dicen. Sintieron pues tocados los pirayuenses, entonces salieron. Y está bien, respeto mucho. Hay gente a favor y gente en contra, ¿verdad? Pero dice mucha gente que está a favor y en contra, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede tocar, dice, porque está prohibido por el Estado. Pero no, muchachos, lo que hace el Estado, no todo lo que hace el Estado está bien. Justamente estamos mal porque el Estado hace lo que hace en nuestro país. Yo no sé, a lo mejor estoy muy equivocado, capaz. Pero vos te vas en un país serio así, no te pueden decir, sabes que esta calle principal, acceso, ¿verdad? Un atractivo turístico no se puede tocar porque alguna vez construyeron, no sé, los japoneses, los chinos no existe, mira que algo recorrimos por ahí, pero no hay. Te van a poner un cartel ahí recordatorio, no sé, algo alusivo a lo que pasó, pero hasta ahí. Y después te van a arreglar para que vos uses, Yo no digo un edificio, no digo, y acá se echaron edificios, acá se echaron casas coloniales. Ahí sobre Japón, una empresa conocida abrió un supermercado cuando había gigantesco, era una manzana de árboles que no les interesó. En el Chaco paraguayo se deforesta. Y por media cuadra que construyó la el último edificio, General Santos y Artigas, ¿verdad? El famoso edificio ese que todos de chicos conocimos, que está General Santos y Artigas, que se demolió para construir que era un servicentro de vuelta. Pero no, es cierto. Mira que yo estoy pensando y no vi una calle que esté en mal estado de que diga esta calle y mira que lugar de Segunda Guerra Mundial y todo, estamos hablando de... No recuerdo. No sé, bueno, está bien. El Molino. La dobla venía bajando el templo de Areguá, es algo parecido, Piedra de Cerro Chororí, dice acá el amigo oyente del WhatsApp. Bueno, frente al Palacio bien empedrado de la época de López, sí, claro. ¿Cuántas iglesias con arte barroco ya se refaccionaron, Bruno? ¿Viste? Por ejemplo, eso. ¿Sí? Las iglesias se ponen en condiciones y bueno, por eso digo que pongan que saquen esos mismos empedrados y que pongan en todo caso que digan, acá yacen los empedrados de los amigos bolivianos que alguna vez pusieron, pero que pongan esos amigos en condiciones. Bueno,
Entra, Gary. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como Tire, como mejor en todos los caminos. Hay una ley sobre el patrimonio. Sabemos que hay una ley, pero no todas las leyes son justas y vos tenés que adecuarte a los tiempos modernos, mi amigo. No, es que nosotros desconocemos, por eso dije, no podés demoler una casa antigua, una casa colonial, cosa que se hizo, ¿verdad? O edificio o algo así, pero si estamos hablando de una calle de media cuadra, una calle, vámonos, en Luque con Ramón González Dávila cerró todo un acceso peatonal, hizo entrada de su casa una cuadra. Y ese es un lugar histórico. Y él hizo entrada de su casa. ¿De qué es lo que estamos hablando? Y es intransitable, ese es el problema. O sea, la ley de no sé hace cuánto es, ¿verdad? Pero vos no podés tener... Yo lo que digo es respetemos la cuestión del pasado, la ley del patrimonio, pero vos tenés que tener en condiciones el patrimonio. Justamente eso es lo que vos tenés que tener primero en cuenta, es que el patrimonio, o si no, pues como yo le pregunto al oyente, nomás le pregunto, ¿ustedes creen que no se hace refacciones o mantenimiento de la no sé, de la iglesia de Roma, en Francia, en París, el museo? Yo veo que inclusive pinturas se hacen retoques para que se mantenga eso. Pero acá estamos hablando de algo que está totalmente destruido. O sea, le tendríamos que imputar entonces a esta intendenta por descuidar el patrimonio nacional. Voy a cambiar la película. ¿Cómo no va a poder tocar? ¿Cómo no va a mandar a arreglar? Pero en fin, bueno, ya está. Cerramos lo de... Bueno, Johnny, cerramos lo de Olimpia, lo de Pirayú, y ¿cómo los mensajes? Hagan 2 asfaltos, dice. No, es que la ciudad es hermosa, ahí tiene arroyo, tiene todo, es una ciudad maravillosa, pero esa parte es odiosa, esa tiene que arreglar, no sé cómo. Bueno, porque cuando quieren cumplir la ley, cumplen, y cuando no se hacen todos miran para arriba. Todos miran para arriba. Así que por esa media cuadra Bolivia no nos va a declarar la guerra otra vez. No creo. Bueno, vamos con Edgar y muchachos, vamos a escucharlo a Chiqui Arce atentamente, conferencia de prensa. Acá uno de los mensajes, ¿sabes?, que envió, que la queja de Dani Chum es por el aire acondicionado. No sé si Dani se quejó por el aire acondicionado en algún momento. No, en ningún momento, no. ¿Verdad? Entonces lo dijo socarronamente, de manera irónica. La queja de Chum puede ser por el aire acondicionado. Bueno, vamos con Edgar y cerramos, Johnny. ¿Querés agregar? Bueno, ya está. Yo estoy tratando lunes complicado. Lo echaron a Frank Lampard, me está diciendo antes el amigo aquí que me envió ahora, observando en Twitter. Y sí, también estaba muy mal, el Everton. Acá está, gran jugador, primera mala experiencia, o segunda, como técnico realmente fue destituido. Hoy, Haaland marcó 3 goles para City. Sí. No sé si vieron Arsenal Manchester United, partidazo. El Arsenal ganó 3-2, impresionante. Newcastle le empató. Y Julio Enciso estuvo en la banca de Brighton, que también empató. ¿Qué tal el cumpleaños hoy, Enciso? Vi que el Brighton le hizo un lindo saludo. Ah, mira. Sí, a través de la red de Twitter. 19 años. 19 años.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrap es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Muchísimas gracias a nuestra compañera Marta Escurra, porque acá me envía la publicación. Había sido un tema ya de debate bastante fuerte, había sido esto que yo estoy tocando. Mirá lo que dice. SNC, Secretaría Nacional de Cultura, busca recuperar el deteriorado empedrado Bolí de Pirayú, declarado patrimonio histórico, dice. La Secretaría Nacional de Cultura desea preservar el empedrado Bolí de 120 metros que se encuentra en el casco histórico de esta ciudad. En una audiencia pública se planteó el asfaltado del tramo en muy mal estado en el que se encuentra actualmente. El pavimento pétreo fue declarado patrimonio histórico nacional en el 2018. ¿Y quién fue el que se fue a declararle de patrimonio histórico nacional 2018? Mira, ¿quién quieren asfaltar y no se puede? Claro, aquí un personaje presentó. Aquí lo que me dijo la persona que estaba defendiendo que se entra que de Pirayú, pero también me dijo, si hubiera declarado peatonal. Claro. Entonces vos ya no te metes en el problema de meterte con tu Federico, vehículo, ¿verdad? Aunque vos no te metas cuando llueve, ahí queda porque ayer estaba lloviendo, ¿verdad? Claro, sí. Pero vos no podés dejar eso así. O sea, está bien, tenés que si va a declarar peatonal, ¿verdad? Una cuadra. Una cuadra, bueno, exacto, declarar peatonal. Pero no podés dejar 2 pozos ahí. O sea, se va a ir la persona, una señora, se nos va a caer ahí. Le puede pasar algo, se va a morir, le pasa algo, después ¿qué vamos a hacer? Se murió, pero no se puede hacer nada porque se murió en una fosa que se construyó en un patrimonio nacional. Sí, claro. Va a quedar igual muy feo. Yo digo, no se puede sacar los empedrados de esa época. Maquillar. Poner una buena base, maquillar, poner cemento ahí. Y así mismo le dejar el empedrado boliviano para que no diga que se tocó. Vos mismo estás hablando de la iglesia de 1500 que obviamente tienen un sostén de 1900, ¿verdad? Pues si estaba midiendo era que no. Pero lo que, simple tema. Lo que llama la atención de esta historia con el artículo que leías es que declararon hace 5 años. 2018. O sea, hace 5 años se percataron que ese era una cosa que vos me digas, no en el 40 ya declararon, y vos decís, bueno, hay cosas que medio complicado tocar. ¿Sabe qué? No, pues te digo. Algún concejal inabración. No, porque a mí de toda esta historia, porque hay historia donde a ver los pobladores, o sea, el famoso tema entre conservar y el progreso y todas esas cuestiones, pero que recién en el 2018 hayan declarado, esa es la parte llamativa, o sea, porque no sé, es algo que me no, porque o si no, si decían cuántas situaciones que vos decís, no, pero esto fue en el 40, ya pusieron 1940, 1950, claro, 5 años después la guerra, con la denominación, pero yo quiero que te Pirayú, te pido por favor. No, me encantaría. Cuando puedas andate a Pirayú, te ruego.
Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Ya se asfaltó frente al Palacio de Gobierno más de una vez. Marito el año pasado retomó de vuelta un tramo y la verdad que es una cuadra nomás, pero está bien cuidado, dice. Claro, el tema es que el patrimonio nacional esté bien cuidado. Eso es lo que voy. De última, para cerrar con el tema. Bueno, vamos a escucharlo a Chiqui Arce, muchachos. El campeonato arranca el viernes con un partidazo, Guaraní Libertad. Libertad Guaraní, sí. Libertad local, Federico. Sí. En el estadio de Libertad a partir de las 19. Mirá que tenemos mucho fútbol. Hoy tenemos Sudamericano Sub-20. 19 horas, ¿verdad? Contra Perú. Sí. Miércoles tenés 20 horas Olimpia Ameliano. Exacto. Viernes ya tenés 19 horas partido Libertad Guaraní. Sábado tenés Trinidense Tacuarí. Sábado tenés Guaireña Nacional. Y el domingo tenés General Caballero Resistencia y Cerro Porteño Ameliano en La Olla, 19:30 al debut de Cerro. Lunes, Olimpia Luqueño, Estadio Manuel Ferreira, 19:30. O sea, tenemos lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo y lunes. Así es. 6 días. Empieza el baile. Martes, Copa Libertadores ya, ¿no? No, el otro martes. ¿Está bien? Sí, no, claro, empieza el baile. ¿Y qué hay que hacer? Hay que bailar, hermano. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Bueno, restauración se realiza en los patrimonios culturales y se mantiene el estilo original. También en Quiquio la gente se opuso al asfalto del casco urbano. Muchísimas gracias al oyente. Me salió medio curetizado ese al asfalto en el casco urbano. Quiquio. Al asfalto en el casco urbano asfalto. Claro, quería mantener empedrado, ¿verdad? Eso entiendo. A eso se opuso la gente, ¿eh? Sí. No, lo que dice es que hay que mantener bien, en buen estado el patrimonio, ¿verdad? Y cuenta nomás que en Quiquio la gente se opuso al asfalto del casco urbano. Entiendo, que es una zona histórica. Está muy bien el aporte de Higinio Ruiz. Muchísimas gracias. Bueno, San Antonio está linda también, ¿eh? Le digo a Higinio, San Antonio, que es un lugar de mi papá, cuando era chico yo me iba mucho por ahí. Hace poco fuimos, realmente está muy linda la ciudad.
como hay intendencias que hacen, hay una envidia porque vos por arrancar Lambaré te vas a Fonbolequi, derecho Villaliza y derecho salir San Antonio. Y es... Ahora hay muchísimas rutas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Que de a poco que no conoces, los paraguayos vamos a ir conociendo que son atajos que vos tomás. Itagua, por ejemplo, ¿cómo creció, verdad? No, Itagua tiene un asfalto sobre el costado del Hospital Nacional de Itagua, Callepo, y ya te saca directamente a Pirayú, justamente, por ejemplo. Claro, hay un montón de esas bifurcaciones que antes no había. Para no usar la ruta 2, ¿verdad? Que ya está colapsada. Acá me dice algo, ¿y cómo hacemos con Filadelfia? Donde se asfaltó ya todo prácticamente, dice. Y Filadelfia, no sé, muchachos. Lugar Nobel, hay no hay patrimonios. Ahí no hay patrimonio, una población nueva. Debe ser por eso, pero después lo otro ya sabe cómo es el tema, ¿verdad? Claro, los 70. No hay asfalto, no es que hay. No hay asfalto en Filadelfia. Porque la gente se resiste, no quieren tampoco semáforos. Mira, porque que tocamos un tema bastante nacional. El frente del palacio también está restaurado, dice lo cierto, ¿viste? Ahí se restauró, por ejemplo. Vamos a pedirle restauración de esa calle de Pirayú, entonces, a la intendenta. Y retiro lo dicho, lo de Ñoño. No estaba tomando, pero le estaba tomando nuestra intendenta de Pirayú. Bueno, Chiqui, darse al aire, por favor. Un buen año para todos, realmente nos estamos viendo después de mucho, al menos creo que es la primera vez en este nuevo año. Eso de más salida está libre, digámoslo, depende mucho del mercado. Hablamos mucho con la directiva del año pasado sobre eso, de que por distintas cuestiones, especialmente por las económicas o por el presupuesto, que si aparecía algo así como con Alexis o con Alan, que nosotros nos íbamos a por eso mismo, estábamos trabajando redujimos sí el plantel de lo que teníamos el año pasado, para separar mejor, digamos, que se nos quedó un poco frondoso, especialmente después de lesiones y llegada de chicos al fin del año pasado. Pero ahora estamos, después de la pretemporada lo vamos a cortar ahora antes del inicio un poco más y separar entre la reserva y el elenco principal, y en cualquier momento poder alzar, bajar como ya habíamos hecho normalmente. Llegada sí estamos esperando, lo que es obvio, ¿no? A ver si conseguimos la contratación de un zaguero más. Consultarlo por el Fernando Fernández. Hoy primer tiempo se lo vio bien de punta, no saliendo tanto a tratar de buscar seguramente participar en el circuito, y en el segundo tiempo, cuando parecía que iba a empezar a participar del circuito, ¿en cuál de los dos sentidos lo necesita más o le gustó más en esa función que tuvo hoy Fernando Fernández? Y me gustaría hacerle la consulta también sobre la Secretaría Técnica, la función que se va a implementar a partir de ahora. Recuerdo que Morevieta en algún momento estuvo, y ahora se suman también Dos Santos y el profe Massinger Cristaldo. A nosotros nos gusta él cerca del área como delantero, tiene un gran olfato, tiene mucha facilidad para definir, para convertir goles. Eso no quita que se pueda movilizar, mover, encontrar espacios, pero no tanto como lo hacía en su anterior club. Charlamos con él sobre eso. Hasta en algunos momentos yo creo que él se va a ir habituando mejor en qué momentos se necesita, como decís, que él baje un poco más, y en cuáles que tenga más presencia de área para ayudarnos a convertir, que fue lo que nos faltó el año pasado. Lo de la Secretaría Técnica es una necesidad, se hicieron unos reposicionamientos ahí, como ya fue hecho público, Blas en el plantel profesional y Julio en las formativas, ¿no? Pero conjuntamente ellos ayudándose, como nos ayudamos todos los que hacemos al fútbol, no importa cuál categoría sea dentro de la institución. Ante la ausencia del zaguero ahora, entonces tratando de parchear, por así decir, con Robert Pires Mota en esa posición, ¿no le parece que en el mediocampo se pierde mucha marca? Y también preguntarle cómo lo vio a Robert en su vuelta. Y ese es nuestro problema ahora. Si nos tapamos la cara y nos desvestimos el pie, o somos pragmáticos y hacemos como ocurrió, nos hicimos en el segundo tiempo. Lo bueno es que tenemos opciones
Igual tenemos a los chicos ahí más abajo, ¿no? Matías, Pedro, Álvarez, a Lucas Quintana. Yo estoy seguro que vamos a encontrar esa solución, y si no aparece, Robert puede hacer eso tranquilamente, Beto puede jugar más improvisado, pero lo tenemos a Rodrigo ahí también como ya con cierto tiempo de estar en el plantel, y es una tranquilidad que hoy esté mucho más maduro, entonces podemos jugar un poco con esas alternativas. Tuvimos una charla entre los dos porque la semana pasada, porque yo estaba un poco no preocupado, pero alerta en relación a todo el peso que pueda representar su vuelta, la gente, nosotros mismos, esperando lo que él siempre nos ha dado. Eso fue después del primer partido con Tacuarí, que jugamos muy temprano a la mañana, y realmente él, después de ese tipo de cirugía, siempre hay algunas secuelas, ¿no? Pero en el segundo contra Guaireña ya ablandó más rápido, digámoslo, así de manera muy... Y hoy bien, vamos a ir revisando, no lo queremos cargar porque viene, así como acabo de decir, de una recuperación larga, y hay que tener cuidado también con otro tipo de molestias que puedan aparecer, y saber utilizarlo o de inicio o en algún momento durante los partidos, a como él se vaya sintiendo, y nosotros también vayamos evaluando cómo lo vemos desde afuera. Cerro Porteño esta temporada tiene grandes nombres y grandes figuras, más que nada en la delantera. Acostumbrábamos a ver un poco el año pasado ese esquema de juego con Carrizo, teniendo libertad para poder ser el enlace con el delantero. Hoy, con la cantidad de centro delanteros que tiene Cerro, la idea es jugar con dos referentes de área, digamos, o Cerro va a seguir buscando esa conexión, porque hoy en el segundo tiempo, inclusive, al parecer funcionó muy bien cuando ingresó Pachi Carrizo. Y vamos a buscar semanalmente o partido a partido, si ellos agarran ritmo y buen rendimiento, el equipo ideal. Y ese equipo ideal está mucho más allá del sistema. Sé que hay una urgencia, digámoslo, como si fuera de lo que ocurrió el año pasado. El año pasado tuvimos muchísimos inconvenientes como para tener saludable a disposición a los pocos delanteros que teníamos. Utilizamos a varios chicos en algunos momentos hasta para ir al banco. Pero en otros momentos de gran rendimiento del equipo, igual jugamos en teoría sin delanteros y convertimos mucho, atacamos mucho. Hoy vamos a tener más facilidad para optar, ¿no? Para recambio especialmente. Y vamos a poner a los que, no importa si son 2 delanteros o si 3 delanteros, al que esté mejor lo vamos a poner. A priori pareciera ser que vamos a arrancar con los 2 delanteros, ¿verdad? Profe, el año pasado ya Enzo venía agarrando las pelotas paradas, y hoy, estando ya Claudio Aquino en el campo de juego, como que se adueñó de todas las pelotas paradas. Hoy fue muy importante en ese aspecto. No sé si hay una confianza enfocada o lo charlan con Claudio Aquino de repente para alternar. Y por otro lado, preguntarle si Diego Churín va a llegar óptimo para el partido debut contra Emiliano, esto debido al reacondicionamiento físico que viene realizando. Sí, Enzo trabaja, entrena, tiene confianza, está designado, a veces acierta, otras veces no, tiene que seguir mejorando, insistiendo, a veces se olvida de lo que ya había corregido y vuelve a posicionarse de manera inadecuada y pierde el paso y no controla bien y tarda para tirar centros, y hoy en el primer tiempo le insistimos mucho sobre eso. Yo creo que la gran virtud de cualquier ser humano, y especialmente de un atleta profesional de fútbol, es tapar sus defectos y saber jugar con las virtudes que tiene. Y él es el mejor atleta del equipo en el sentido físico, en todos los aspectos, nunca ha tenido lesiones, ha aprendido ahora a jugar más de atrás también, se suplen bien con Beto, hacen una muy buena dupla, con Antonio también con esas características. Y si él, yo creo que lo que le dije en el primer tiempo, si se tarda menos se posiciona mejor y se entrea, o sea, no es feo centrear nomás, o sea,
A veces el futbolista cree que tiene que hacer un chiche más, un dribbling de más. Los delanteros ya entraron, la defensa rival ya se posicionó, ya están de frente y ahí se entregamos y no pasa nada. También es clave elegir el momento oportuno. En eso, en el segundo tiempo mejoró mucho, escuchó lo que se le dijo y ya veo que ahora vamos a insistir constantemente estar encima de él para que no vuelva para atrás, digámosle, con esos defectos. Y Diego, 100% no creo, ¿no? Pero si está bien, hoy hizo fútbol, hicimos una práctica de fútbol más larga muy temprano con los chicos de la reserva, con Osvaldo, con Cohete dirigiendo y nosotros dándole más tiempo a él, que es lo que más necesita. Esta semana vamos a tener más encuentros con balón, que también lo que él, a pesar de que él nos conoce mucho, ya ha jugado con nosotros, conoce lo que nos gusta de movimientos y de posicionamiento, especialmente cerca del área. Pero él, para su seguridad, digámosle, requiere de mayor volumen, digámosle, de trabajo con balón. Si llega bien, va a ser parte seguramente del grupo para el partido. Si va a llegar 100%, yo no creo que llegue 100%, porque volvió, a pesar de que volvió muy bien, hizo menos tiempo ese reacondicionamiento que vos decís para estar pronto físicamente, y ahora falta agregar lo otro, que es para que él también esté más tranquilo en relación a la pelota. Te quiero consultar específicamente por Sergio Díaz, primero por aquella conferencia donde él habló y mencionó y habló de los errores que cometió en tiempos anteriores en su carrera, y por sobre todo cómo lo estás queriendo buscar en este 2023. Contra Guaireña lo pusiste como segundo punta prácticamente, hoy también arrancó así y después terminó jugando como volante por derecha. ¿Cómo estás viendo en la función táctica y cómo lo estás viendo como persona después de esa conferencia que mencionó? Y en la medida del zaguero central, ¿te gustaría que sea zurdo para poder tener un segundo marcador central con ese perfil o te da igual? Gracias. Sí, yo creo que fue Jorge el que le preguntó, ¿no?, de dejar de jugar piqui. Vos le preguntaste eso cuando él hizo ese mea culpa público, ¿verdad? Y en eso yo creo que él también le estamos muy encima. Es como un pequeño vicio que tiene, especialmente cuando no está trabajando. Cuando está trabajando es prácticamente prohibitivo, digámosle, porque le puede afectar en algún trabajo físico extra, un cansancio extra. Él puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha. Cuando juega abierto es más un delantero que un extremo. Por eso las dos veces esa presencia casi que al mismo tiempo de Pachi y él, porque Pachi suple, cubre, vuelve, baja. Así es que hacía eso antes con Claudio, cuando jugaba con Claudio. Cuando Brian ya no tiene ese inconveniente porque es más de raya, más de vuelta, es más directo. Toño por derecha es más directo. Pero cuando Sergio entra por los costados, lo que queremos es que en varios momentos sea más delantero que de retroceso defensivo. En algún momento si tiene que trabajar, que trabaje, pero es alguien que tiene varias posiciones, yo creo que, y ha vuelto muy bien, ha vuelto muy bien, y eso nos alegra mucho, porque siempre existe, como consultaban por los errores, una preocupación de más extra cuando se vuelve una lesión grave, y los dos están muy bien, especialmente Sergio ha vuelto en gran forma. Y lo del central, nosotros tenemos Rodrigo es zurdo, Pedro Álvarez zurdo, Lucas es diestro, puede jugar en ambos lados, Juan puede acomodarse como ya se acomodaba antes con el mismo Alexis, entonces es indiferente, puede ser zurdo, puede ser diestro sin ningún problema. Profe, le quiero agregar una pregunta más al tema del central, en realidad dos preguntas más. El tema, ¿usted preferiría que sea paraguayo por ese tema de cupo extranjero? Es lo que se está viendo. Y lo otro es, profe, hablábamos recién con el presidente y decía, no queremos equivocarnos, hablando específicamente de tema central y contratación, cuando le preguntábamos eso. Y por otro lado, el tiempo apremia porque estaba empezando la otra semana el torneo. ¿A usted cómo le agarra en este punto? ¿Preocupado, ansioso o está tranquilo en ese sentido? No estoy ni preocupado ni ansioso, sí alerta para ver si siempre era mejor que ya estuviera ante pretemporada, después si está activo con otro equipo y hecha la pretemporada ya y está jugando y llega, ya es más fácil, si conoce el mercado del ambiente, si ya ha trabajado con nosotros, mejor todavía. Sí es un detalle importante lo que dijiste de la nacionalidad, no, nosotros tenemos ya, como pueden 5 en cancha, y nosotros tenemos 7, ¿verdad? 7 hoy, pero... y en la paraguayo, presidente, ¿verdad? Pero
Intentamos con varios paraguayos, pero optaron algunos por seguir jugando en el extranjero, otros fueron a continuar jugando en Europa, entonces estamos en espera, ¿verdad? En alerta, pero no nos dejan ni ansiosos ni preocupados. Si tenemos que jugar, lo vamos a hacer con Rodrigo, lo vamos a hacer con Robert a veces, y si tenemos que arreglarnos, nos vamos a arreglar como hemos hecho tantas veces hasta que podamos conseguir esa incorporación que nos dé más sustentabilidad, digámoslo, más seguridad y más opciones especialmente para un año que va a ser bastante movido en cuanto a la competencia que vamos a tener. Faltando una semana para que arranque el compromiso oficial ya, ¿te parece que hace falta en otra posición también otro refuerzo o estás conforme ya de cara a lo que se viene, que es la Copa Libertadores, ese protagonista del torneo, o necesitas en otra posición una variante más, una alternancia por lo menos? No, a no ser que, como preguntaron unos de ellos, lo que están adelante, se vaya alguien o de posiciones muy iguales y el club siga transfiriendo, que también está bien por motivos obvios. Ahí sí, pero así como estamos hoy, estamos con un gran plantel, con alguna dificultad con los defensores centrales, digámoslo, pero si no pasa nada, solo con el marcador central ya sería suficiente para poder encarar todo lo que vamos a tener por delante. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso. Tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión, más digitales, más humanos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre SIB que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muselitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu power con Powerade Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es power. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan con todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Peruvicial 021-671-900 y conoce mucho más. Bueno, sin duda este tema de Alves, Dani Alves, genera muchísima polémica. La justicia cambia a Alves de cárcel, dice. Este es el lugar donde será trasladado. Va a ser trasladado, ahora anuncia Sport, el diario Sport. Y Dani Alves cambia de abogado y pide volver a brindar su testimonio. O sea, un nuevo testimonio. Lo que pasa es que ese fue el mal de Dani Alves, ¿verdad? Porque cambió de versión. Dice que dio 3 testimonios. 3 versiones diferentes, dice que... Exactamente. Entonces la jueza lo primero que hizo es... Y cuando le cambian el lugar ya es porque iba a estar más tiempo. Primero le llevaron a un lugar más peligroso donde estaba conviviendo con los presos normales. Ahora, como va a estar más tiempo, le van a llevar a un lugar más seguro para él. Es lo que dice la prensa española. Hasta el propio Xavi tuvo que salir a pedir disculpas ahí por una declaración que hizo. Xavi como que dijo que los futbolistas están expuestos a esas cosas, que se les suba a la gente, con la paz. Y después leyó bien lo que hizo Dani Alves y dijo que es un tema muy escabroso y quiero pedir disculpas, dijo en la conferencia de prensa el técnico, porque sí. Que dijo, lo lamentaba por ser Dani Alves. Claro, primero dijo que él no le conocía a la chica. Después dijo que le conocía y después dijo que entró al baño, pero solamente para
orinar y de que pues salió. 45 segundos. Claro, y la cámara filmó que tuvo mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces, las 3 declaraciones fueron con muy poca credibilidad, por eso la jueza inmediatamente lo envió al centro de detención ya el viernes a la mañana. Ahora, qué grave todo esto, porque estamos hablando de un juego que ha ganado todo, independientemente a esas cuestiones de las virtudes deportivas, pero algo pasa, digo, porque en algún momento Robinho está con un problema también. Y grande, también de grande, digo, porque no es un chico Ronaldinho de 20, 21 años. Creo que también tuvo una denuncia. Ronaldinho también tuvo una denuncia. No, el propio Cristiano Ronaldo. Adriano. Neymar también tuvo, ¿te acordás? Él lo salvó la cámara. Claro, a él lo termina salvando. Un caso puntual, ¿verdad? Después no sabemos el resto. Vamos a jugadores consagrados, Dani Alves. No, y en Inglaterra, sí, Federico. Sí, hace poco. Hay un jugador del Arsenal, ¿cómo se llama este joven? El jugador del Manchester United. No, en el del Arsenal, Thomas Partey tiene una causa, por eso en aquel partido de Arsenal-Tottenham, cada vez que tocaba el ganés, la hinchada del Tottenham le gritaba sobre eso. Y después está en el caso de Mendy, el lateral izquierdo, el francés. ¿Y el del Manchester United? ¿Manchester United quién? Sí, el Greenwood, ¿no es acaso? Sí. Que tuvo un escándalo muy grave, fuerte también de violencia sexual. Claro. Ahí lo apartaron de... No, y ahí es más, o sea... Ahí aprieta el botón, hermano, rescisión... Claro. Sí. Y Puma rescindió automáticamente. Claro, rescindió con Dani. Y fíjate que estamos hablando cuando vos decías ganó todo literalmente, es el jugador que más títulos tiene. En la historia, ¿no? Claro. Qué bárbaro. Y Messi es el que está creo que a 2 ahora. Si por ahí gana la Liga y alguna Copa, ni hablar si gana la Champions, pero qué final si es que no se da vuelta a esto que ustedes marcaban. O sea, como que ya arrancás perdiendo cuando vos declaraste una cosa y al toque está diciendo, no, en realidad yo quiero volver a declarar porque... Sí. Por cuarta vez. Y bueno, ese tipo de cosas y es la historia. Entre ellos estarán diciendo, no, acá hay muchos que se salvaron, pero hoy en día no. Hay cosas que ni siquiera llegando a ese nivel, como el que se habla allí en Barcelona, fíjate que ya inclusive antes que se juzgue, hay marcas que se despegan. Como dijiste, esos casos... porque la justicia siempre es más lenta por una cuestión lógica de recabar todo, de la diligencia correspondiente, pero hay marcas que dicen no, hay una denuncia en contra, por eso el que salió bien parado fue Neymar, porque allí se comprobó que fue una exageración de la otra parte, capaz con otro interés, pero hoy las propias marcas dicen no, si vos estás asociado a una denuncia que también genera ese debate de si esperan pues hasta qué punto. ¿Es veraz o no es veraz? Claro, pero lo que las marcas no quieren es quedar como esa marca que apañó, que aprobó o que hizo silencio en ese tipo de casos. Juanma, ¿estás ahí? ¿Cómo te va Móvil Personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, excelente. Bueno, ¿qué pasó ahora con Piqué? Pero lo que hizo con Casio, ¿no? Y Shakira le puso su canción que cambiaste con roles por un Casio. Sí, conozco el Casio. Y se armó todo un escándalo y Piqué después salió una foto mostrando un reloj Casio. No, le regaló a sus panelistas, no eran los panelistas, sí, panelistas, eran a los presidentes de su... Y fue un acto lamentable de vuelta de su parte, ¿verdad? O sea, un repudio, pero... muy grande, estoy hablando más que compartiendo en el mismo Barcelona, no... central y otro como lateral, digo, lo de Dani Alves, porque Dani Alves, la pucha intachable en toda su carrera, no tiene si le agarra a uno de 20, 25, que está, pero este fue un tipo intachable y está pegado, ¿no? Está pegado fuerte, extranjero, España, género, hay un montón de cosas que están muy en contra y más porque la joven se mantiene firme. Claro. El joven de 23 años, la que dijo, fue supuestamente violentada. Ningún arreglo, nada. No, arreglo económico del jugador no. No quiere saber nada, ¿verdad? Bueno, Juanma, ¿qué tenés? Sí, para hablar aquí de Cerro Porteño, me parece a mí la conferencia de Chiqui Arce es bastante clara y al menos yo lo tomo de esa manera. Porque previamente habló Juan José Zapata, de vuelta no dio muchas pistas, se mantuvo cauto, no quiso hablar de nombres, tampoco de nacionalidad. Cuando se le pregunta lo del paraguayo, estamos viendo, vamos a ver y todo eso.
Sí, queda bastante clara la posición, me parece a mí, de cómo estaba afrontando la comisión directiva, o mejor dicho, el presidente Juan José Zapag, esta situación del defensor central que tiene que llegar para reforzar a Cerro Porteño. No tenemos que equivocarnos y no queremos equivocarnos, dice Juan José Zapag. Después, a continuación, habla Francisco Arce en conferencia de prensa y le preguntan a él si el central necesariamente debe ser paraguayo. Chiqui dice sí, tiene que ser paraguayo. Si trabajó con nosotros, mejor. Después empieza a enumerar que conversó con uno, recibió la respuesta que desea todavía estar en el exterior, por el caso de Bruno Valdés que habíamos contado. Habló con otro central paraguayo, le dijo, tengo un compromiso en Europa que debo cumplir. También lo habíamos mencionado a Junior Alonso. Así que hasta aquí, para cerrar al menos, lo que dice Francisco Arce es que los paraguayos son pocos y son caros. Y por todo ese tipo de pistas, por llamarlo de alguna manera, me parece que reiteramos, pese a que no se dio lo del sábado, como en principio recibimos como información que iba a hacer la presentación a través de un video en la pantalla gigante de la Nueva Olla, me parece que hasta el jueves hay que estar atento a lo que pueda ocurrir con el central de Cerro Porteño, porque el viernes arranca el torneo de apertura, juegan Libertad y Guaraní, y me parece que el central que quiere Cerro Porteño es Jorge Morel. ¿Vos crees que van por Morel? Están. A mí, por la información que recibimos, es él, y aparte por todo ese tipo de declaraciones, esa pista que dio Chiqui, principalmente el entrenador de Cerro, me parece que es él. Morel jugó como volante el viernes, ¿verdad? Jugó todo el partido, una parte como central y otra parte como volante. Arrancó como volante. Yo insisto, Santiago Sosa, dirigente de Guaraní, nos dijo 99% está vendido al exterior. Vos sabés que hasta esa particularidad tuvo ese partido de Olimpia Guaraní. Morel no iba a jugar. Y hasta en la planilla, o sea, se nota que fue algo muy desprolijo y sobre la hora. Y ponen el nombre de Morel. Es más, si en el estadio mismo le estaban haciendo jugar al reemplazante. O sea, como que sobre la hora, y allí uno tenía tranquilamente una doble interpretación. No, se habrá caído lo de Cerro, entonces que juegue. Y otro decía, no, es para mostrarle, mira cómo está nuestro jugador. Y Morel fue la figura de Guaraní. Y el viernes ya arranca Guaraní el campeonato, o sea, tiene que resolver hasta, no sé, porque dice que si juega por Guaraní ya no, ¿cómo va a ¿Te ser? acordás que, porque en aquella temporada de Claudio Aquino también, pues Guaraní casi siempre abre el torneo? No, lo de Guaraní increíble, porque y Gustavo Cota le dijo, vos juegues, no, profe, yo tengo casi arreglado. Claro, y sumar a Fernández Cedré, que estaba lesionado y no arrancaba nunca el campeonato, porque lo quería Cerro también, hasta que después no hay más negociación y aparece Fernández Cedré la cuarta, quinta fecha por ahí. Cerrati dijo que nos da el mercado acá, después Santiago Sosa dijo no, por el precio también. Cerrati lo que dijo es préstamo no. Y sea donde fuera. no, por eso. Pues Cerro tiene plata, Así ¿y cuánto pide? Yo creo que a eso le apuntó Chiqui cuando dijo el tema de que está caro. O sea, y sí. Bueno, y lo de Héctor David Martínez ese es no caro, corre. es caro. No pero corre. préstamo no puede ser. No corre. Imagínate que no aceptó lo de Rayo Vallecano justamente porque en esa época condición. Hoy ahora juega. No, pero la semana pasada fue. No, que hoy no juega. No, pero digo, no aceptó lo de lo de Rayo fue la semana pasada. Claro, la semana pasada. No es que a fin de año, y la semana pasada le hice la última oferta y no aceptó. Ahora te le digo la fecha. Sí, no, si es actual no. No hay. Perdón, ¿sí, Juanma? Está lesionado Martínez, tiene una tendinitis y tiene que ser operado. Pero sé que él se saca una foto ahora entrenando con River y hoy era trending topic porque muchos hablan que va a ser el segundo zaguero central de River con De Michelis, ahora que está recuperado. Tiene muchas contras en River. Muchos hinchas no lo quieren por una acción que tuvo en un partido importante donde hizo una macana bastante grande, pero venía bien él hasta tener la primera lesión. Después cuando vuelve entre Gonzalo Díaz, que también es el otro discutido, el chileno, ¿verdad? Paulo Díaz, compañero de Robert Rojas, otro bien discutido también. Entonces Martínez está siendo discutido por los hinchas de River. Yo estaba mirando ahí. De Morel siempre hablamos, ¿verdad? ¿De quién? De Morel siempre hablamos que... Pero no sé, hasta que no sé, porque a mí me dijeron que lo de Héctor David Martínez también estaba cerrado y no, al final no se está cerrando. No sé si hablaron con el jugador y estaba todo acordado, pero River le dijo que no.
Es que no, es todo tan cambiante en las negociaciones. Bueno, Juanma, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno, por último para cerrar. Sí. El fin de semana sabemos que con los partidos tenemos otro tipo de acercamiento con los protagonistas e incluso lo de Guaraní hasta aquí al menos no ha llegado nada concreto afuera por Morel. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un fuerte abrazo. Ayrton Costa, dice Ramiro Aranda, empezó los trámites para obtener la nacionalidad paraguaya. Tiene 23 años y es defensor actualmente. Está en Independiente de Avellaneda, Argentina. Su madre es paraguaya. El jugador estuvo cerca de jugar en Olimpia. Defensor, 23 años. Había hecho una propuesta a Olimpia por él. ¿Qué es Ayrton? ¿Es lateral? Lateral. ¿Lateral es verdad? Sí, es defensor, pero jugó como lateral. Incluso Olimpia lo quería traer como lateral izquierdo. Antes de Facundo. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedomiro.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Bueno, muchachos, ¿qué vieron ayer a nivel internacional? ¿Qué partidos vieron? Vi que de nuevo este muchacho se destacó, el argentino, el volante, Enzo Fernández, Benfica, y que lo quieren el Real Madrid y Chelsea. Los dos clubes le quieren. Y a esperarlo para el mercado de verano, ya que fueron tajantes de que actuaron mal con el jugador y el Benfica con lo del Chelsea. No, yo creo que ayer el partido estrella fue lo del... lo del Real Madrid, lo de Benzema, 228 goles, alcanza el récord de Raúl. No, yo te iba a decir que el 3-2 del Arsenal contra el United, no, ese partidazo. Y después veo un poco la expectativa de cómo le afectó a Juventus el 3-3 con el Atalanta después de los 15 puntos que le sacaron. Le sacaron 15 puntos por haber inflado números. Sí, o sea que por hacer maquillaje de... ¿Viste que el tema de en Europa?
Yo vi película, hermano, estaba lindo. No, bebé, ¿cómo? No, yo vi el partido del Arsenal y después yo vi fútbol americano, pero yo digo muy nomás. buena que recomiendo, porque está basada en hechos reales. A ver. El Gerente se llama. Está El Gerente. Leo Baraglia, que es un muy buen actor argentino. Yo estoy viendo actor. Vikingos, pero serie Sí, full. sí, dice que está muy buena. Yo no puedo mirar serie porque la trataba de mirar una buena y cuando vi que eran 4 temporadas dije, no, hermano, no voy a llegar nunca, apenas estoy llegando a la mitad de la primera. Bueno, El Gerente, caso real, empresas nobles de televisión argentina, una empresa más antigua de Argentina, nos vendía una TV, estaba mal, al tipo se le ocurre, eliminatoria para Rusia 2018, segunda rueda, el clásico tema, si Argentina va al Mundial, si Argentina queda eliminada, te devolvemos toda la plata del televisor. Noble con la selección. Y hace la promo, y fue cuando la Argentina clasifica ganándole a Ecuador sobre la hora, ¿te acuerdas? Iba mostrando partido a partido la reacción de la empresa, de Perú, todo, no le ganaba a nadie a Argentina. Y lo que parecía porque es, la promo es, si Argentina no va al Mundial, todos los televisores que vos compraste, te devolvemos la plata. Y la gente compraba 50, o sea que increíble, llegaba a poner 300.000 al toque, récord. Y bueno, sí, pero sumarlo de allá, que era la tele que menos vendía, marca nacional. Y tuvo que llegar al partido con Ecuador, el famoso, incluso me acordé de tu grito de gol. Cuando estábamos Paraguay-Venezuela transmitiendo nosotros. Y Ecuador gol de Ecuador a los 30 segundos. Gol de Ecuador y Argentina tenía que